Siempre he creído que el dinero era el escudo más impenetrable que un ser humano podía construir a su alrededor. Durante las últimas 4 décadas he dedicado cada gota de mi sudor y cada neurona de mi mente a construir una fortaleza financiera que me proteja de la humillación de la dependencia y el caos de la pobreza. Soy Eleanor, y a mis 72 años caminé por los pasillos de ese hospital privado con la certeza inquebrantable de alguien con un patrimonio neto de más de 4,5 millones y una póliza de seguro médico que cuesta más al mes de lo que la mayoría de las familias ganan en todo un semestre. El prístino suelo de mármol blanco reflejaba el sonido rítmico y autoritario de mis 1,200 tacones italianos. El aire acondicionado mantenía la temperatura constante a 21 grados y el olor no era de enfermedad o muerte, sino de lavanda y desinfectante caro. Una fragancia sutil que gritaba exclusividad. Eran exactamente 9 horas y 17 minutos de un martes soleado cuando entré en ese vestíbulo que parecía más la recepción de un hotel 5 estrellas que una unidad médica de urgencia. Sentí una ligera presión en el pecho y un malestar persistente que se irradiaba a mi brazo izquierdo. Nada lo suficientemente agudo como para hacerme caer al suelo, pero sí lo suficientemente preocupante para una mujer metódica como yo, que controlaba su salud con tanta rigurosidad como auditaba sus estados financieros trimestrales. Me acerqué al mostrador de atención preferencial para titulares de la tarjeta Platinum Lifetime. La recepcionista era una mujer joven de piel muy pálida y cabello recogido en un severo moño que parecía abrazar su cráneo. Ella no sonrió cuando me acerqué, lo que consideré un fracaso en la formación en hospitalidad por la que tanto cobraba este hospital. Saqué mi DNI y mi tarjeta magnética de seguro del interior de mi bolso de piel de avestruz y los coloqué sobre el mostrador de vidrio templado con la suavidad de quien está acostumbrado a que le sirvan antes, incluso de ordenar. «Buenos días», dije con voz firme, a pesar del dolor latente en mi pecho. «Me gustaría ver al Dr. Stevens inmediatamente. Estoy experimentando una arritmia leve y prefiero pecar de cauteloso». La niña tomó los documentos sin establecer contacto visual. Sus dedos largos y delgados escribieron mi número de registro en el teclado silencioso. Golpeé el mostrador con mis uñas cuidadas, esperando el familiar pitido de aprobación que me permitiría entrar a la sala de examen privada. Sin embargo, el sonido que hizo eco fue un zumbido bajo y disonante, una advertencia de error que hizo que la joven frunciera el ceño. Lo intentó de nuevo. Tecleó la secuencia de números con más fuerza, como si la presión de sus dedos pudiera alterar la realidad digital que aparecía en su pantalla. El mismo sonido de negación llenó el incómodo silencio entre nosotros. «Señora», empezó a decir con voz temblorosa, evitando mirarme a los ojos. «El sistema no reconoce su cobertura. La tarjeta aparece como inactiva». Dejé escapar una risa corta y seca, una reacción automática de incredulidad. Eso fue ridículo. Era más que ridículo. Era matemáticamente imposible. Mis pagos mensuales de 4,500 se debitaban automáticamente de mi cuenta principal el día 5 de cada mes, y estaba absolutamente seguro de que había saldo suficiente para cubrir ese gasto durante los próximos 200 años si vivía tanto tiempo. «Querida», dije inclinándome ligeramente hacia adelante y bajando la voz para no llamar la atención de los demás pacientes en la sala de espera. «Debes estar cometiendo un error tipográfico. Este seguro ha estado activo durante 30 años. El límite de cobertura para emergencias es ilimitado. Llame al supervisor o intente pasar la tarjeta en la máquina manual. Estoy sufriendo y no tengo tiempo para fallas en su sistema de tecnología de la información». Ella tragó con fuerza. Vi la glándula en su cuello subir y bajar. Lentamente giró el monitor hacia mí y lo que vi en esa pantalla de alta resolución hizo que la sangre se enfriara en mis venas, paralizando el flujo de la vida mucho más rápido que cualquier enfermedad cardíaca. Había una franja roja parpadeante en la parte superior de mi historial médico electrónico. Las letras eran blancas y brutales sobre el fondo carmesí. Estado de asegurado cancelado. Motivo: muerte confirmada. Fecha de fallecimiento: hace 72 horas. Cuando vi la palabra muerte al lado de mi nombre, sentí que mi corazón se detuvo por unos segundos. Todavía respiraba, pero ahí, en ese momento, era como morir en vida. Yo era una mujer borrada por el sistema, un cuerpo vivo que ya había sido enterrado en un lienzo.
El mundo a mi alrededor empezó a girar a cámara lenta. El sonido de los teléfonos sonando a lo lejos parecía provenir del agua. Mi visión se volvió borrosa en los bordes con solo concentrarme en esa maldita palabra, muerte. ¿Cómo podría estar muerto si podía oler el café que salía de la máquina en un rincón de la habitación? ¿Cómo podría estar muerta si el dolor en mi pecho ahora se convirtiera en una punzada aguda de pánico real y visceral? Esto es absurdo, grité, y mi voz salió más alta de lo que pretendía, atrayendo las miradas curiosas de una pareja sentada en el sofá de cuero beige. Estoy aquí frente a ti, estoy vivo, tócame, siente mi pulso. La recepcionista se echó hacia atrás en su silla, empujándose hacia atrás con los pies, sorprendida por mi repentino arrebato. Presionó un botón rojo debajo del mostrador y supe exactamente lo que significaba ese botón. Seguridad. Me estaban tratando como una amenaza. A mí, la mujer que hace 5 años donó 200,000 a la sala de pediatría de ese mismo hospital, me trataban como a una loca delirante. Señora, por favor cálmese, dijo con voz temblorosa, pero profesional, levantando las manos como si intentara domar a un animal salvaje. El sistema está interconectado con el Registro Civil Nacional. Si el deceso aparece aquí, es porque se emitió un certificado de defunción oficial. El protocolo de seguridad bloquea cualquier uso del seguro para evitar el fraude de identidad. El sistema dice que no eres Eleanor. El sistema dice que Eleanor murió en su casa de un paro cardíaco el sábado pasado. El sábado pasado estuve en un retiro de meditación en las montañas, aislada del mundo, sin señal telefónica, buscando la paz interior. Estaba más vivo el sábado que en la última década. La ironía de la situación era tan amarga que sentí el sabor de la bilis en la boca. Alguien me había matado mientras intentaba reconectarme con la vida. Mira mi cara, exigí golpeando mi mano contra el mostrador de vidrio. El impacto hizo temblar los papeles. Soy Leonor. Tengo cicatrices de la operación de apéndice que me hicieron aquí en 1985. Llame al Dr. Stevens. Me conoce desde hace 20 años. Él confirmará que soy yo. Lo siento, señora, pero el Dr. Stevens no está en el edificio hoy, dijo, y ahora vi 2 figuras altas y robustas acercándose en mi visión periférica. Eran los guardias de seguridad, hombres corpulentos con uniformes azul oscuro y pesados cinturones utilitarios que hacían crujir el cuero al caminar. No me miraron como si fuera una dama respetable. Me miraron como si fuera un problema a eliminar, una mancha en la impecable alfombra de recepción. Señora, vamos a tener que pedirle que se vaya, dijo el más grande de ellos, un hombre con una cicatriz en la ceja, posando una mano pesada sobre mi hombro. Su toque fue como una descarga eléctrica. Nadie me había tocado sin permiso en años. La indignación ardió dentro de mí, superando momentáneamente el miedo. Quítame las manos de encima, siseé, sacudiendo mi hombro para liberarme de su agarre. Soy dueño de la mitad de las propiedades comerciales en esta avenida. Voy a demandar a este hospital y compraré este edificio solo para despedirlos a todos y cada uno de ustedes. Pero mis amenazas, que normalmente harían temblar a los directores de los bancos, sonaron huecas e histéricas. Para ellos yo no era un magnate inmobiliario, yo era un fraude, una anciana confundida o maliciosa que intenta utilizar el seguro médico de una mujer fallecida. El guardia de seguridad no se dejó intimidar. Sujetó mi brazo con más firmeza, ahora usando fuerza física real. Sentí mis viejos huesos protestar bajo la presión de sus dedos. Vamos, señora, ningún escándalo. No nos hagas llamar a la policía por intento de fraude. ¿Fraude? La palabra me golpeó como una bofetada en la cara. Me acusaban de intentar robar mi propia identidad. Me arrastraron. No fue un paseo digno. Mis pies tropezaron con mis costosos tacones mientras me guiaban a la fuerza hacia las puertas automáticas de vidrio. La gente en la sala de espera observaba todo con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Vi a una mujer susurrándole a su marido y señalándome. Sentí que la vergüenza subía por mi cuello caliente y asfixiante. Siempre había valorado la discreción por encima de la elegancia y ahora me expulsaban como a un común delincuente. Al cruzar la puerta de salida, el aire cálido y húmedo de la ciudad me golpeó fuerte, contrastando violentamente con el clima artificial y controlado del hospital. El ruido del tráfico, las bocinas y las sirenas lejanas parecían demasiado fuertes, demasiado agresivos. El guardia de seguridad me soltó tan pronto como mis pies tocaron la acera de cemento gris. No vuelvas aquí a menos que tengas documentos válidos y una forma de pago privada.
dijo antes de darme la espalda y regresar al fresco aire acondicionado, dejándome allí expuesto y vulnerable. Me quedé en la acera mirando mi reflejo en el espejo de la fachada del hospital. La mujer que me devolvía la mirada parecía la misma de siempre. El mismo pelo gris impecablemente cortado, el mismo traje de lino color crema que costó $3,000, la misma postura orgullosa. Pero algo había cambiado fundamentalmente a sus ojos. Había allí un terror profundo y primario. Abrí mi bolso con manos temblorosas y saqué mi teléfono. El ULAR. Necesitaba llamar al banco. Necesitaba llamar a mi hijo Lucas. Necesitaba entender qué colosal error burocrático había ocurrido. Marqué el número de mi administrador de cuenta privada. La llamada ni siquiera se realizó. Un mensaje grabado automático e impersonal decía: número bloqueado o inexistente. Intenté acceder a la aplicación del banco. Apareció la pantalla de inicio de sesión, pero cuando ingresé mi contraseña biométrica, la aplicación falló y mostró un mensaje: cuenta en proceso de inventario. Acceso suspendido. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Inventario? La sucesión es lo que sucede cuando alguien muere y los bienes se congelan para dividirlos entre los herederos. Pero yo no estaba muerto. Me golpeé la pierna con fuerza por el dolor físico para asegurarme de que no fuera una pesadilla. El dolor era real. El sol quemando mi piel era real. Fue entonces cuando la comprensión empezó a filtrarse en mi mente, no como una ola, sino como un veneno lento y corrosivo. Para que existiera un certificado de defunción, era necesario que alguien hubiera identificado el cuerpo. Alguien tenía que haber ido a un registro civil con documentos y declarado mi muerte. Esto no fue un error de computadora. Las computadoras no inventan muertes espontáneamente con detalles de causa y momento. Esto era humano. Esto fue intencional. Mi mano corrió hacia mi cuello en busca del collar de perlas que mi difunto esposo me había regalado para nuestro 30º aniversario. Fue mi amuleto de la suerte, pero ahora ni siquiera las perlas podían consolarme. Estaba en medio de una de las avenidas más transitadas de la metrópoli, rodeada de millones de personas, pero estaba absolutamente sola. No hay acceso a mis cuentas. No tenía seguro médico mientras me seguía doliendo el pecho. Y legalmente ya no existía. Yo era un fantasma con una tarjeta de crédito inútil en la mano. Pensé en Lucas, mi único hijo. Estaría devastado cuando se enterara de este error. O ya lo sabía. Una duda cruel y helada susurró en mi oído. Lucas siempre fue débil para influir, pero él me amaba, ¿no? Y Camila, mi nuera, con su sonrisa de dientes perfectos y ojos que calculaban el precio de todo lo que llevaba. Me vino a la mente la imagen de ellos en la cena de la semana pasada. Querían preguntar sobre el testamento y la estructura de los fondos de inversión. Pensé que era solo curiosidad morbosa, pero ahora un fuerte mareo me obligó a apoyarme contra la pared de piedra del hospital. Necesitaba agua, necesitaba sentarme. Pero si ahora entrara en cualquier establecimiento e intentara comprar una botella de agua, me rechazarían la tarjeta. Tenía unos 200 en efectivo en mi cartera. Fueron las únicas notas que me separaron de la miseria total. 200 para una mujer que ayer valía 4 millones. Las matemáticas de la desesperación comenzaron a correr por mi cabeza. ¿Cuánto cuesta un taxi? ¿Cuánto cuesta un abogado? ¿Cuánto cuesta demostrar que estás vivo cuando todo el mundo ha decidido que estás muerto? Miré los autos que pasaban, personas que viven su vida normal, pagando sus facturas existentes en los sistemas. Envidiaba la sencillez de la vida del hombre que vendía periódicos en la esquina. Él existió. Yo no lo soy. Me habían eliminado. Y mientras el dolor en mi pecho latía en sincronía con mi creciente miedo, supe que necesitaba salir de allí. Necesitaba ir a la oficina de registro. Necesitaba ver ese documento con mis propios ojos. Necesitaba ver quién había firmado mi sentencia de muerte. Pero antes de dar el primer paso, sentí una lágrima caliente y solitaria recorrer mi rostro arruinando el maquillaje perfecto. No fue una lágrima de tristeza, fue una lágrima de furia. Y me prometí allí en esa acera caliente que si tenía que volver del infierno para recuperar mi vida, volvería quemándolo todo. Si alguna vez has sentido la injusticia de ser traicionado por aquellos en quienes más confiaba, o si teme el día en que el sistema pueda simplemente borrar todo lo que ha creado, haga clic en el botón de registro ahora. La verdad sobre quién firmó ese documento te hará revolver el estómago y no querrás perderte el siguiente paso en esta batalla imposible. Comenta abajo, ¿qué harías si hoy te enteraras de que te declararon muerto?
Tu respuesta puede ser más aterradora de lo que imaginas. Mientras el ruido ensordecedor de la ciudad seguía asaltándome en aquella acera sucia, mi mente viajaba en el tiempo buscando refugio en la única realidad que conocía hasta hace 72 horas. La realidad en la que yo no era un pobre invisible, sino la matriarca indiscutible de un imperio inmobiliario valorado exactamente en 4.500.000. Es imposible describir el dolor de perderlo todo si no se comprende la magnitud de lo que poseía y el costo insoportable de cada centavo acumulado. Mi vida no estuvo hecha de suerte, estaba hecho de frío cálculo y ejecución despiadada. Recuerdo vívidamente mi rutina matutina en mi mansión victoriana, una fortaleza de ladrillo rojo y ventanas de guillotina, el que había restaurado con una inversión de 800.000 en 5 años. Mis mañanas comenzaban en mi oficina privada, una habitación oscura con paneles de roble que olía a cera de muebles viejos y a ambición. Sentado en mi sillón de cuero italiano que se amoldaba perfectamente a mi espalda cansada, revisé los números. Me encantaban los números porque, a diferencia de las personas, nunca mentían. Sabía exactamente cuánto costaba mantener mi existencia privilegiada. El mantenimiento de esa casa de 3 pisos y jardín de invierno consumía $12.000 cada mes. Jardineros, limpiadoras, seguridad privada, impuestos y la calefacción central que mantenía encendida incluso en otoño porque mis viejos huesos sentían el frío con más intensidad. Pagué cada factura con la satisfacción de quien se apunta a su propia libertad. Soy viuda desde hace 10 años. Cuando mi marido Robert murió, dejó una mediana empresa y algunas deudas, pero fui yo quien la convertí en una máquina de generar dinero. Aprendí a negociar con contratistas deshonestos, a leer entre líneas en complejos contratos bancarios y a desalojar a los inquilinos que no pagaban. Endurecí mi corazón para llenar mis arcas. Hice esto pensando que estaba asegurando mi futuro y el futuro de mi único hijo Lucas. ¡Ay, Lucas! La mera mención de su nombre en mis pensamientos hizo que mi estómago se revolviera con una mezcla tóxica de amor maternal y profunda decepción. Lucas era un hombre de 45 años, que todavía vivía como un adolescente deslumbrado por las estrellas. Se parecía a su padre alto con una sonrisa fácil, pero no había heredado ni una pizca de nuestra ética de trabajo. Él y su esposa Camila vivían en una casa cómoda que compré en un barrio exclusivo, pero que legalmente estaba a mi nombre. Les pagué una generosa asignación de $5.000 al mes. Para la mayoría de la gente, $5.000 libres de impuestos y para gastos de manutención serían un sueño. Para Lucas y Camila fue un insulto. Estaban perpetuamente insatisfechos, orbitando alrededor de mi fortuna como buitres esperando a que se enfriara el cadáver. Recuerdo la última cena que tuvimos juntos la semana antes de mi supuesta muerte. La mesa del comedor de caoba estaba puesta con mi vajilla de porcelana francesa y mis cubiertos de plata maciza que debían ser pulidos a mano cada 15 días. Camila estaba sentada a mi derecha usando un vestido de seda que sabía que costaba 800 porque había visto el estado de cuenta en la tarjeta de crédito suplementaria que tontamente les confié años atrás. Bebió mi vino favorito, un Bordelés cosecha de 2010, 250 la botella, como si fuera agua del grifo. El sonido del cristal golpeando ligeramente sus uñas de gel me irritó profundamente. Lucas parecía nervioso esa noche. Estaba sudando ligeramente en la frente a pesar del ambiente con aire acondicionado. Cortó el filet mignon con excesiva fuerza, haciendo que el plato vibrara. Sabía que el pedido llegaría. Él siempre venía. Nunca me invitaron a cenar, ni vinieron de visita solo por mi compañía. Siempre hubo un prólogo financiero. Empezó la madre de Lucas, limpiándole la boca con la servilleta de lino almidonada. Estábamos pensando, el mercado de inversión es muy volátil en estos momentos, ¿no crees? Quizás era hora de que te diversificaras. Pase algunos activos a mi nombre. Por cuestiones fiscales, claro. Con calma dejé mis cubiertos y lo enfrenté. La audacia era palpable. Cuestiones fiscales. Las repetí en un tono que haría temblar a un director de banco. Lucas, apenas puedes gestionar el presupuesto familiar de 5.000 que te doy. El mes pasado me pediste un anticipo de 2.000 para reparar el auto importado que insististe en comprar. ¿Cómo piensa gestionar una cartera de 4,5 millones? Camila intervino con esa voz enfermiza y dulce que solía manipular. Oh, Eleanor, no seas tan dura. Lucas solo quiere ayudar. Estamos preocupados por ti. Manejar todo esto sola a esa edad.
Debe ser agotador. Y tenemos planes. Queremos invertir en nuestro propio negocio. Una oportunidad única. Sabía que era una oportunidad única. Otro plan para hacerse rico rápidamente. Otra apuesta disfrazada de emprendimiento. Ya habían perdido $50,000 en una franquicia de yogur helado hacía 2 años. Dinero que nunca vi regresar. No voy a transmitir nada sobre tu nombre, dije, tomando un sorbo de mi vino y sintiendo el sabor tánico lavar mi boca. El dinero está seguro en fondos de renta fija e inmobiliarios. Y en cuanto al cansancio, estoy perfectamente lúcido y capaz. Mientras viva, controlo el dinero. El día que muera, la voluntad cuidará de ti. Pero hasta entonces tendrás que aprender a vivir con los 5,000. El silencio que siguió fue pesado y gélido. Vi la mirada de odio que Camila le dio a Lucas. Una mirada que decía, haz algo, inútil. Lucas se puso rojo de ira contenida. Mamá, 5,000 no valen nada. Hoy respondió con voz cambiada. Tenemos estatus que mantener. Nuestros amigos viajan a Europa 2 veces al año. Parecemos mendigos comparados con ellos. Estás sentado sobre una mina de oro y dándonos migajas. Es egoísmo. ¿Egoísmo? Me reí. Una risa sin humor. Egoísmo es una mujer de 72 años que trabaja hasta medianoche revisando contratos de alquiler para que su hijo de 45 años pueda jugar al tenis en el club el martes por la tarde. Construí esta fortaleza ladrillo a ladrillo, Lucas. Sacrifiqué las vacaciones, sacrifiqué el sueño y a menudo sacrifiqué tiempo contigo cuando era niño para asegurarme de que nunca pasáramos hambre. ¿Y ahora me llamas egoísta porque no puedes comprar un barco? La discusión terminó cuando se marcharon, dando un portazo y dejando la cena a medio terminar. Estaba solo en esa enorme mesa, rodeado del lujo que había alcanzado, pero sintiendo un terrible vacío en el pecho. Esa noche fui a mi dormitorio principal, cerré las puertas dobles y miré la caja fuerte escondida detrás de un cuadro al óleo. Dentro estaban las escrituras, los bonos al portador y mis joyas más valiosas. Un juego de diamantes y zafiros valorado en 150,000 que tenía intención de lucir en la boda de mi nieta si Lucas alguna vez se dignaba regalarme uno. Me sentí seguro en esa casa. Las paredes eran gruesas. El sistema de alarma era de última generación y estaba monitoreado las 24 horas del día. Pagué 300 al mes solo por el seguimiento remoto. Pensé que el peligro vendría del exterior, de un ladrón enmascarado en un mercado en crisis a un gobierno inestable. Nunca en mis peores pesadillas imaginé que el peligro estaba sentado en mi mesa, comiendo mi comida y bebiendo mi vino. Ahora, de pie en la calle calurosa y ruidosa, sin un centavo en el bolsillo, ese recuerdo de la cena parecía una profecía. Su insistencia en pasar los activos a nombre de Lucas, la ira en los ojos de Camila, la mención de que debería descansar. No querían esperar a que la naturaleza siguiera su curso. Yo era muy saludable, muy testaruda y muy controladora. Para ellos yo era un obstáculo biológico entre ellos y los 4,5 millones. Pude ver la cuenta bancaria conjunta que monitoreé para pagar su asignación. Siempre estuvo en números rojos o cerca de cero. Deben haber estado desesperados. ¿Quizás deudas de juego? Lucas tenía predilección por las apuestas deportivas online y yo hice la vista gorda. O tal vez usureros. La desesperación financiera hace que la gente haga locuras. ¿Pero matar a tu propia madre? O peor aún, matarla burocráticamente y dejarla viva pero sin vida civil. El sol del mediodía me golpeaba la cara y sentí la amarga ironía de mi situación. Había pasado mi vida acumulando riqueza para tener control y seguridad. Y fue precisamente esta riqueza la que me puso un objetivo en la espalda. Si yo fuera un jubilado que viviera con una pensión mínima del gobierno, Lucas y Camila ni siquiera se molestarían en falsificar un certificado de defunción. Nadie mata a una gallina que no pone huevos de oro. Mi mente volvió a los detalles financieros. Mis inversiones tenían liquidez inmediata en caso de fallecimiento. Había un seguro de vida. Había cuentas conjuntas que se desbloqueaban automáticamente con el certificado de defunción. Dios mío, la velocidad. Si llevaba 72 horas muerto ya tenían acceso a todo. El fondo de emergencia de 300,000. Las acciones. Podrían estar liquidando todo en este mismo momento. Sentí náuseas violentas. No se trataba solo del dinero. Fue por falta de respeto. Fue por la violación de todo lo que defendía. Yo era Eleanor, la mujer que negociaba con los tiburones inmobiliarios,
y ahora estaba siendo devorado por sardinas que yo mismo alimentaba. La imagen de Camila, riéndose en esa mesa superpuesta a la imagen de la recepcionista del hospital diciendo muerte, me dio una claridad aterradora. No lo hicieron por impulso. Esto fue planeado. El retiro de meditación, donde me quedé sin celular, fue la ventana de oportunidad perfecta. Necesitaba actuar. Pero ¿cómo actuar cuando cada paso cuesta dinero y no tienes? ¿Cómo luchar cuando tu armadura de oro se ha derretido? Miré mis zapatos italianos, ahora cubiertos por una fina capa de polvo de la calle. Valían 1.200 nuevos. Tal vez en una tienda de segunda mano de lujo podría conseguir 200 por ellos. Fue humillante, fue degradante, pero fue el comienzo de un plan de guerra. Porque si Lucas y Camila pensaban que podían heredar mi imperio sin luchar, estaban a punto de descubrir que la vieja Eleanor todavía tenía garras incluso después de muerta. Si te repugna la codicia de un hijo capaz de borrar a su propia madre por dinero, tienes que ver lo que voy a descubrir a continuación. Suscríbete al canal ahora, porque en el próximo capítulo voy a internarme en la guarida de los leones para conseguir pruebas del crimen y te garantizo que lo que voy a encontrar te hará hervir la sangre más que a mí. Deja tu like si crees que la herencia anticipada es un robo y comenta, ¿el dinero revela el carácter o lo corrompe? Quiero leer tu opinión. Apreté mi bolso de cuero contra mi pecho con tanta fuerza que sentí la hebilla de metal dorado clavarse en mi piel a través de la fina tela de mi blusa. El sol del mediodía castigaba el asfalto y el calor subía en oleadas visibles, distorsionando el paisaje urbano a mi alrededor, pero sentí un frío sepulcral que parecía emanar desde dentro de mis propios huesos. Detuve el primer taxi que vi, un vehículo amarillo desgastado con la tapicería del asiento trasero que olía a cigarrillos viejos y desinfectante de limón barato. El conductor, un hombre corpulento que masticaba un palillo, me miró por el espejo retrovisor con desdén, tal vez juzgando mi apariencia desaliñada o la urgencia maníaca en mis ojos. Ordené al Departamento de Registro Civil, tratando de recuperar la autoridad que siempre ha sido mi marca. Y rápido. Pagaré el doble si llegamos en menos de 20 minutos. El conductor gruñó en señal de asentimiento y aceleró, lanzándome contra el respaldo sucio. Mientras la ciudad pasaba como una mancha gris a través de la ventana sucia, abrí mi billetera y conté los billetes con dedos temblorosos. 185 en efectivo. Era todo lo que quedaba de mi imperio. Ayer podría haber comprado toda la flota de esa empresa de taxis con una suscripción digital. Hoy estaba calculando si tendría suficiente para pagar la carrera e incluso sobornar a algún funcionario público mal pagado para que me dejara ver el documento que acabó con mi existencia. Las matemáticas de la pobreza son crueles y agotadoras. Ocupan cada centímetro de tu cerebro con restas de supervivencia, y nunca en mi vida me han aterrorizado tanto las restas matemáticas. El edificio del registro civil era una construcción brutalista de hormigón gris manchado por la contaminación, una fortaleza de burocracia que parecía diseñada para absorber la esperanza de cualquiera que atravesara sus puertas giratorias. El vestíbulo estaba lleno. Había cientos de personas sosteniendo contraseñas en papel arrugado, niños llorando, el zumbido constante de conversaciones ahogadas y el irritante sonido mecánico de las impresoras matriciales escupiendo documentos. El aire del interior era pesado y cargado de olor a sudor y ansiedad. Miré el panel electrónico en la pared. Contraseña actual 112. La última contraseña recuperada de la máquina fue 405. Si esperara en la fila como un ciudadano común, solo me atenderían más tarde en la tarde. Y no tuve tiempo. El tiempo era un lujo que Lucas y Camila me habían robado junto con mi dinero. Caminé directamente hacia los mostradores de servicio, ignorando las miradas de desaprobación de las personas sentadas en las sillas de plástico duro. Mis ojos escanearon a los empleados detrás del cristal blindado en busca del eslabón más débil. Necesitaba a alguien que pareciera cansado, alguien que pareciera que la vida había sido injusta, alguien para quien $100 en efectivo marcarían la diferencia entre una cena decente y un sándwich frío. Encontré mi objetivo en la ventana 7. Un hombre de mediana edad, con profundas ojeras, una corbata suelta alrededor del cuello y una mancha de café en su camisa barata de poliéster. Escribió lentamente con una expresión de aburrimiento mortal. Me acerqué al vaso y puse mi mano sobre el frío mostrador de mármol, cubriendo discretamente el billete de 100 que había doblado en cuartos. El hombre levantó la vista, irritado, listo para señalar la máquina de contraseñas. Señora, la línea está ahí atrás.
dijo con la voz arrastrada de quien repite la misma frase 1000 veces al día. No soy una señora que hace cola, dije, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador y deslizando lentamente los 100 debajo del cristal. Soy una madre desesperada que necesita un simple favor administrativo. Nadie necesita saberlo. Solo 5 minutos de tu atención y esto es tuyo. Sus ojos se posaron en la nota verde con el retrato del presidente muerto. Dudó. Miró a su alrededor para ver si el supervisor estaba cerca. La codicia y la necesidad lucharon brevemente con el miedo en su rostro caído, pero la necesidad ganó. Rápidamente cubrió la nota con papeleo y asintió sutilmente. ¿Qué quieres?, preguntó sin mover los labios, casi como un ventrílocuo. Necesito una copia del certificado de defunción de Eleanor Vance, respondí, sintiendo un sabor metálico en la boca mientras pronunciaba mi propio nombre seguido de esas siniestras palabras. Escribió el nombre en el grasiento teclado. El sonido de las teclas sonó como disparos en mi oído. Esto es confidencial para los familiares directos, dijo, frunciendo el ceño mientras leía la pantalla. El registro es reciente, muy reciente. Soy su hermana gemela. Mentí sin pestañear. Estaba viajando y recién ahora me enteré. Necesito ver la causa. Necesito ver quién estaba con ella. Por favor. Suspiró e hizo clic en el icono de la impresora. El zumbido de la máquina llenó el tenso silencio entre nosotros. Segundos después, sacó una hoja con membrete que aún estaba caliente y la deslizó. Lo metí debajo del cristal. Aquí lo tienes, pero no puedo autenticarme sin los documentos originales. Es solo para ver. Tiré del papel como si fuera de vidrio frágil. Me temblaban tanto las manos que las letras parecían bailar en la página. Respiré profundamente y obligué a mi visión a enfocarse. Ahí estaba, el documento oficial. El certificado de mi extinción. Nombre de la difunta, Eleanor Vance. Fecha de fallecimiento, 21 de noviembre. Sábado pasado. Tiempo, 16 horas y 15 minutos. Sábado a las 4:15 de la tarde. En ese preciso momento estaba sentada en posición de loto sobre una plataforma de madera, mirando un lago reflejado a 200 kilómetros de la ciudad. Estaba respirando el aire puro de la montaña, mientras aquí en esta jungla de asfalto, mi hijo firmaba el fin de mi vida. Mis ojos se posaron en el campo, causa de muerte, paro cardiorrespiratorio, infarto agudo de miocardio, lugar de fallecimiento, hogar del difunto. Dijeron que morí en casa, en mi propia cama. La audacia de la mentira fue tan grande que resultó elegante en su perversidad. Una muerte natural, sin violencia, sin policía, solo una anciana cuyo corazón dejó de latir. ¿Quién cuestionaría? ¿Quién realizaría una autopsia a una mujer de 72 años con antecedentes de hipertensión leve si la familia no la solicitara? Seguí leyendo buscando el nombre del médico que confirmó este engaño. Médico responsable Dr. Silas V.M., CRM 45892. Nunca había oído hablar de ese nombre. Mi cardiólogo era el Dr. Stevens. Este doctor, Silas, debía ser algún médico corrupto y endeudado, o quizás alguien que perdió su licencia y vendía suscripciones en el mercado negro a funerarias deshonestas. Lucas debió pagar una fortuna por esa firma, probablemente usando mi propio dinero, el dinero que robó de las cuentas conjuntas. Y luego llegué al campo final. El campo que me hizo fallar las piernas y me obligó a agarrarme del borde del balcón para no desplomarme en el suelo sucio. Declaración de defunción, Lucas Vance. Grado de parentesco del hijo. Su firma estaba allí. La misma firma con excesivas florituras que le enseñé a hacer cuando abrió su primera cuenta bancaria a los 18 años. La tinta negra digitalizada parecía gritar fuera de la página. Él estuvo aquí. Miró a un servidor público a los ojos, le entregó mis documentos y dijo con la voz entrecortada por una falsa tristeza, mi madre se fue. Y justo debajo había una observación marcada con una X en un cuadro pequeño. Disposición del cuerpo, cremación inmediata. Renuncia al despertar. Cremación. Está despejado. ¿Cómo se esconde un cuerpo que no existe? Dices que se convirtió en cenizas. Dice que el dolor fue demasiado grande para un velorio público. Te deshaces de la evidencia física del crimen convirtiéndola en polvo imaginario. No necesitaban enterrar un ataúd vacío. Solo necesitaban un papel que dijera que las cenizas fueron entregadas a la familia. Lucas me convirtió en polvo administrativo. Señora, ¿se encuentra bien?, preguntó el empleado del mostrador. Su voz parecía venir de muy lejos. La señora está muy pálida. No respondí. No podía hablar.
La ira que sentí no se puede expresar con palabras. Fue una rabia bíblica. Lucas no solo robó mi dinero, él robó mi historia. Decidió que ya no valía la pena estar vivo. Para él yo era solo un obstáculo entre él y su saldo bancario. Me mató el sábado por la tarde, probablemente después de un almuerzo ligero y antes de ir a jugar al tenis. El papel que tenía en la mano parecía arder. Esa fue la prueba del crimen, prueba material de traición, pero también fue una prueba de mi impotencia. Para el mundo jurídico representado por ese sello oficial, yo ya no existía. Fui un error estadístico parado ahí respirando. Doblé el papel con un cuidado casi reverente y lo guardé en mi bolso. Ese trozo de papel valía más que los diamantes que tenía en mi caja fuerte. Ese documento fue mi sentencia de muerte, pero sería su sentencia de prisión. Gracias, dije con voz ronca. Salí del edificio tambaleándome como si estuviera borracho. La luz del sol afuera se sentía ofensiva. La gente pasaba a mi lado riendo, hablando por celular, comiendo bocadillos, ajenos al hecho de que una mujer acababa de descubrir que había sido asesinada por su propio hijo. Necesitaba ver con mis propios ojos la casa de donde supuestamente provenía mi cuerpo. Necesitaba ver si ya habían cambiado las cosas, si ya estuvieran viviendo la vida de herederos millonarios sobre mi cadáver inexistente. Miré el dinero que quedaba en mi billetera, 85. No fue mucho, pero fue suficiente para llevarme al exclusivo barrio donde se encontraba mi mansión. Me iba a casa. No entrar porque sabía que mis llaves no funcionarían, sino mirar a los ojos de la bestia, para ver el alcance de la retirada. Me detuve en la acera y respiré profundamente el aire contaminado de la ciudad. El olor a gasolina y asfalto caliente nunca me había parecido tan real. Estaba vivo. Maldita sea Tina. Y mientras mi corazón latiera impulsado por el odio puro y cristalino que ahora corría por mis venas, sería la peor pesadilla que Lucas y Camila pudieran imaginar. Pensaron que se habían deshecho de la antigua sociedad controladora. No sabían que acababan de desatar algo mucho peor. Si crees que duele la traición de un extraño, espera a ver lo que tu propia familia es capaz de hacer como herencia. Lo que encontraré en mi casa os dejará anonadados de la misma manera que me dejó a mí. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones, porque en el próximo capítulo seré expulsado de mi propio santuario, y la humillación será tan profunda que la sentirás en tu propia piel. Deja tu comentario. ¿Perdonarías a un hijo que declaró su muerte por dinero? Quiero saber tu límite. El taxi amarillo se detuvo suavemente frente al número 742 de la avenida Das Acacias, y el silencio de ese rico suburbio cayó sobre mí como una pesada y asfixiante manta. Le pagué al conductor con los últimos billetes arrugados que tenía y con solo unas pocas monedas de metal que quedaban en el fondo de mi bolso de piel de avestruz. Cuando el auto se alejó, dejando un rastro de humo gris que pronto se disipó en el aire puro con aroma a jazmín de mi jardín, me quedé allí en la acera mirando mi casa. Mi mansión victoriana de ladrillo rojo valorada en $4,5 millones parecía más imponente e inalcanzable que nunca. El sol de la tarde golpeaba las ventanas de guillotina recién restauradas, haciendo que el vidrio brillara como si la casa llevara joyas. Conocía cada centímetro de ese edificio. Sabía que el canalón del lado norte necesitaba una limpieza cada 3 meses y que el escalón del porche tenía una pendiente leve e imperceptible para drenar el agua de lluvia. Esa casa era mi piel, mi armadura contra el mundo, y ahora estaba afuera, mirándola como un extraño. Caminé por el camino de piedra portugués que conducía a la puerta principal, sintiendo mis tacones italianos de $1,200 hacer clic con cada paso. El sonido resonó seco y solitario. Mi corazón latía a un ritmo inestable, una mezcla de esperanza tonta y pavor absoluto. Quizás todo fue un terrible error. Tal vez escribiría mi contraseña en la cerradura electrónica y la puerta se abriría con ese suave y familiar clic, y encontraría a Lucas sentado en el sofá, preocupado por mi desaparición. Levanté una mano temblorosa hacia el panel digital de la cerradura de última generación que había instalado hace 6 meses por razones de seguridad. La ironía era palpable. El sistema de seguridad que se suponía debía protegerme de intrusos ahora me trataba como una amenaza. Ingresé el código 1952 hashtag, el año de mi nacimiento. El panel emitió un sonido grave y una luz roja brilló violentamente. Acceso denegado. Lo intenté de nuevo. Mis dedos resbalaban por el sudor.
1952 acceso denegado. Código no válido. Esperé 3 minutos para otro intento. Cambiaron la contraseña. Lucas y Camila no perdieron el tiempo. En menos de 72 horas, reconfiguraron el sistema que controlaba el acceso al santuario que me llevó 40 años construir. Sentí una oleada de náuseas subir por mi garganta. No era solo una mujer muerta en el papel, era una mujer desterrada de la existencia física misma. Forcé el sólido mango de bronce sabiendo que era inútil, pero la desesperación no sigue la lógica. La puerta estaba cerrada con llave, inmóvil, indiferente a mi angustia. Golpeé la madera barnizada 2 veces hasta que sentí el dolor agudo en mis nudillos, pero la casa permaneció en silencio. Caminé por la propiedad, pisando el césped perfectamente cortado que me costaba $400 semanales en jardinería. Fui a las puertas francesas de la sala de estar que conducían al jardín trasero con la esperanza de encontrar un hueco en una ventana olvidada abierta. Lo que encontré fue mucho peor que una puerta cerrada. A través del doble cristal insonorizado vi el interior de mi habitación. El aire acondicionado debía estar a tope porque las cortinas de lino se balanceaban ligeramente. Y allí estaba ella, Camila. Mi nuera tenía una pieza de diseño danés vintage, por la que pagué $18,000 en una subasta sobre mi sillón favorito. Llevaba una bata de seda, mi bata de seda, el que compré en París y guardé para ocasiones especiales. Estaba descalza con los pies apoyados descaradamente sobre la mesa de café de cristal, lo que siempre prohibí estrictamente. En su mano derecha sostenía un vaso de cristal de baccarat lleno hasta el borde con un líquido espeso de color rojo oscuro. Reconocí inmediatamente la botella sobre la mesa. Era un Petrus del año 1998, una botella que en el mercado actual valía unos $5,000. Lo guardaría para mi cumpleaños número 75 o para el día en que naciera mi nieto, si eso sucediera. Camila estaba bebiendo, o eso como si fuera jugo de uva barato. Ella estaba hablando por teléfono riéndose. No pude oír el sonido a través del cristal a prueba de balas, pero su lenguaje corporal era inconfundible. Ella echó la cabeza hacia atrás con una risa triunfante. Parecía la reina del castillo, una usurpadora relajada y victoriosa que celebraba la conquista del botín. Presioné mi cara contra el cristal, sintiendo el frío de la superficie contra mi frente sudorosa. Quería gritar, quería recoger una piedra del jardín y romper esa ventana, invadir la habitación y arrancarle esa bata del cuerpo. Pero una voz fría y racional en el fondo de mi mente me detuvo. Si hiciera eso, sonaría la alarma silenciosa. La policía vendría. ¿Y qué encontrarían? Una anciana indocumentada que figura como muerta en el sistema invadió la propiedad de una pareja en duelo. Me llevarían a prisión o, peor aún, me internarían en un hospital psiquiátrico como un indigente desconocido. No tenía identidad, no tenía derechos. Yo era un fantasma viendo cómo los parásitos consumían mi propia vida. Me alejé de la ventana sintiendo las lágrimas calientes de impotencia corriendo por mi rostro, manchando el costoso rímel. Tuve que salir de allí, tuve que huir de mi propia casa antes de que me vieran y me humillaran aún más. Regresé a la calle y me dolían insoportablemente los talones. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de un color naranja sanguinolento, y con la noche llegó el frío y la brutal realidad de mi situación financiera. Tenía exactamente $12.50 en mi bolso. No había tarjetas de crédito. No había talonario de cheques. Mis aplicaciones bancarias fueron bloqueadas. Intenté entrar en un hotel boutique cerca de un lugar donde ya había tomado el té de la tarde con amigos. La recepcionista sonrió cuando entré reconociendo mi ropa de diseñador, pero la sonrisa desapareció cuando pedí una habitación y dije que pagaría en efectivo más tarde. Necesitamos una tarjeta de crédito para el depósito, señora, y una identificación válida, dijo en ese tono educado pero inflexible. No tengo conmigo ahora. Mentí tratando de mantener mi dignidad. Entonces no podemos hospedarla. Lo siento mucho. Me echaron de 3 hoteles. Con cada negativa me sentía físicamente disminuido. Mi postura de matriarca orgullosa era una reverencia. El hambre empezó a corroer mi estómago, un dolor físico que no había sentido en décadas. Compré una botella de agua y un paquete de galletas en una tienda de conveniencia usando la mitad del capital restante. Me senté en un banco del parque mientras caía la noche y la temperatura bajaba a 12 grados. Estaba temblando no solo por el frío, sino también por el shock. Fue entonces cuando la realidad me golpeó. No tenía a dónde ir. ¿Mis amigos? ¿Cómo lo explicaría?
Hola, estoy muerto. Mi hijo me robó. ¿Puedo dormir en tu sofá? Llamarían a Lucas. El sol de la mañana salió gris e indiferente, filtrado por la contaminación que se cernía sobre la ciudad como un sudario sucio. Me desperté con mi cuerpo gritando de dolor en cada articulación. Mis 72 huesos elásticos no estaban hechos para dormir acurrucados en un duro banco de madera en una estación de metro. El reloj digital de la pared de la estación marcaba exactamente 6 horas y 14 minutos. El olor a mi alrededor era una repugnante mezcla de orina seca, desinfectante industrial barato y el olor metálico de las vías. Eleanor, la mujer que dormía sobre sábanas de algodón egipcio de 800 hilos, pasó la noche abrazada a mi bolso Chanel como si fuera un chaleco salvavidas en medio del océano. Me levanté sintiendo la humillación correr por mi columna como agua helada. Mi traje de lino color crema estaba arrugado y manchado de hollín. Mi cabello, una vez impecable, ahora era una maraña de mechones grises grasientos. Caminé hasta el baño público de la estación. El espejo estaba agrietado y sucio, pero el reflejo que devolvía fue el golpe más duro. Parecía loco. Una de esas mujeres invisibles que solía ignorar cuando pasaba apresuradamente en mi sedán conducido por un chofer. Me lavé la cara con agua fría tratando de eliminar no solo la suciedad, sino también la pesadilla. Pero el agua no borró la realidad. Yo todavía estaba muerto, todavía estaba sin un centavo, y yo tenía una misión. La comisaría del Distrito Central estaba a 12 cuadras. Hice el viaje a pie, arrastrando mis tacones altos que ahora dolían mis pies hinchados como instrumentos de tortura medieval. Llegué a recepción a las 8:05. El lugar olía a café quemado y a burocracia estancada. Había colas de gente con mirada cansada, pero no tuve tiempo de hacer cola. Me acerqué al escritorio principal donde un joven oficial con el nombre Sargento Miller, grabado en su placa metálica en el pecho, estaba escribiendo lentamente en una vieja computadora. «Quiero denunciar un delito», dije con la voz más firme que pude reunir, tratando de proyectar la autoridad que siempre tuve en las salas de juntas corporativas. Fui víctima de fraude de identidad y fraude. Clasificación de documentos públicos. El culpable es mi hijo Lucas Vance. El sargento ni siquiera levantó la vista. Continuó escribiendo. Completé el formulario B12 en la mesa junto a usted, señora. No voy a llenar ningún formulario. Golpeé mi mano contra el mostrador y el sonido seco hizo que finalmente me mirara. Su expresión era de absoluto aburrimiento. Me declararon muerta. Mi hijo falsificó mi certificado de defunción hace 4 días. Está vendiendo mi casa de 4,5 millones ahora mismo. Estoy vivo. Estoy aquí frente a ti. El sargento suspiró y giró su silla. Me miró de arriba a abajo, juzgando mi ropa arrugada y mi rostro sin maquillaje. «Nombre: Leonor Vance», escribió. El sonido de las teclas parecía como si me estuvieran golpeando la cabeza. Él frunció el ceño. Luego escribió algo más. «Señora, el sistema aquí dice que Eleanor Vance falleció el día 21. Caso cerrado administrativamente. Si dices que es ella, es un problema. Pero si el sistema dice que está muerta, no puedo presentar una denuncia en nombre de una persona muerta. ¿Tiene una identificación?». Le entregué mi identificación. Miró la foto tomada hace 5 años, cuando estaba bronceada y feliz después de un verano en la Toscana, y luego miró a la mujer destrozada frente a él. Parece que la señora admitió que devolvió la tarjeta, pero el documento está cancelado en el sistema federal. «Mire, señora, este no es un caso policial, este es un asunto civil. Si hubo un error en el registro civil o en el hospital, hay que ir allí y solucionarlo. La policía se ocupa de los delitos. Robo, asesinato, asalto. Los errores en los trámites son de los abogados». «¿Error en el papeleo?». Mi voz subió una octava. «Esto es un robo. Me robó la vida. Él robó mis cuentas bancarias. Este es un crimen premeditado». El sargento Miller se cruzó de brazos. Su lenguaje corporal era claro. Yo era una molestia. «Señora, sin pruebas de un delito, no puedo hacer nada. Un certificado de defunción es un documento oficial. Si lo firmó un médico, es válido hasta que un juez diga lo contrario. No soy un juez, soy sargento. Si continúas gritando aquí, tendré que arrestarte por alteración del orden público. Y como usted no tiene una identificación técnicamente válida, sería procesado como indigente desconocido. ¿Quieres pasar el día en la celda con los reclusos de anoche?». Me tragué el sabor amargo del odio. La amenaza era real. Él me arrestaría. El sistema en el que pagué impuestos toda mi vida, impuestos que ascendían a más de 50,000 al año,
solo en ingresos. Ahora amenazaba con enjaularme porque me atrevía a afirmar que estaba vivo. Salí de la comisaría temblando de ira. El sol ya había salido y el calor aumentaba. Mi siguiente parada fue el Banco Central de la Metrópolis. Tuve una cuenta en esa agencia durante 35 años. El gerente, el señor Henderson, conocía a mis nietos por fotografía. Él lo sabría. Él me ayudaría. Vería la verdad. La fachada del banco era imponente con columnas de mármol y puertas giratorias de cristal blindado. Entré sintiendo el frío aire acondicionado secar el sudor de mi nuca. El guardia de seguridad de la puerta me impidió la entrada. «Documento, por favor. Soy cliente particular», dije tratando de mantener la postura. «El señor Henderson me conoce». El guardia de seguridad dudó, pero mi ropa, a pesar de estar arrugada, seguía siendo de diseñador y mi bolso seguía siendo un auténtico Chanel. Me dejó pasar con una mirada sospechosa. Caminé directamente al área VIP del segundo piso. Las puertas de cristal esmerilado se abrieron y vi al señor Henderson sentado ante su escritorio de caoba. Estaba hablando por teléfono riéndose. Cuando me vio, el color desapareció de su rostro al instante. Colgó el teléfono y se levantó, no para saludarme, sino como si hubiera visto un fantasma. «¿Eleanor?», susurró. «Pero recibimos la notificación oficial. El inventario se abrió el lunes», dijo David, usando su nombre para forzar la intimidad. «David, ¿me ves? No morí. Fue un golpe de Lucas. Por favor, necesito que descongelas mis cuentas. Necesito dinero para contratar a un abogado. Tengo $2.100.000 de liquidez en esta cuenta. Es mi dinero». Dio un paso atrás alrededor de la mesa para alejarse de mí. No parecía aliviado de verme con vida. Parecía aterrorizado por las implicaciones legales. «Eleanor, señora Vance, no puedo. El protocolo de defunción es irreversible en la agencia. Sus bienes están bajo la tutela del patrimonio. El inventario bloquea todo. Solo el albacea puede mover fondos para gastos funerarios o deudas patrimoniales. El inventor es Lucas», grité, perdiendo la compostura. «¿Vas a dejar que el ladrón gaste mi dinero mientras yo me muero de hambre en la calle? David, te regalé un reloj de $5.000 la Navidad pasada. Señora Vance, por favor baje el tono», pidió, mirando las otras salas de cristal donde otros clientes ricos nos observaban. «El banco sigue reglas estrictas. Si entrego un centavo a una persona cuyo CPF figura como cancelado, perderé mi trabajo y seré procesado por fraude bancario. El sistema ni siquiera me permite acceder a su cuenta. La pantalla es gris. Bloqueo judicial. Pero estoy aquí. Firmaré cualquier cosa. Hago notarización. No sirve de nada. Usted legalmente no tiene capacidad civil en este momento. Necesita una orden judicial que revoque la muerte. Hasta entonces, estás en el banco. Bueno, no existes». Presionó un botón en la mesa. Segundos después, 2 guardias de seguridad armados entraron a la habitación. «Lo siento, señora Vance. Por favor, acompañe a la señora hasta la salida». Fui escoltado, una vez más. Esta vez, no desde un hospital, sino desde el lugar donde guardé los frutos de 40 años de trabajo. Mientras caminaba por el vestíbulo, vi a los cajeros contando fajos de billetes. Vi gente retirando billetes. Ese dinero era papel, pero tenía más poder que yo. Me arrojaron de nuevo a la calurosa acera. El sol del mediodía era implacable. Me senté en la acera, sin preocuparme más por la suciedad de mi traje. El hambre era un doloroso calambre en el estómago. La sed me dejó la boca tan seca como papel de lija. Lo había intentado de la manera correcta. Policía, banco, las instituciones que apoyan a la sociedad civilizada. Y todos me fallaron. Todos preferían creer en un trozo de papel impreso por un burócrata corrupto que en la mujer de carne y hueso que gritaba delante de ellos. Mientras estaba sentado allí derrotado, un coche de lujo se detuvo en un semáforo en rojo. Era un convertible plateado. Miré y mi corazón se detuvo. Era mi auto. Mi Mercedes convertible de $120.000. Y la conductora era Camila. Llevaba gafas de sol de gran tamaño y un pañuelo de seda en el pelo al estilo Grace Kelly. Ella se rió hablando por su celular vía Bluetooth. Me levanté con un impulso suicida y corrí hacia el auto gritando: «¡Tú ladrón! ¡Camila! ¡Sal de mi auto!». Ella me vio. Por un segundo vi la sorpresa en sus ojos detrás de los lentes oscuros. La sonrisa desapareció, pero ella no se detuvo. La señal cambió. Pisó el acelerador. El motor V8 rugió y el coche arrancó, casi pasando por encima de mis pies. Sentí el movimiento del aire caliente y el olor a neumáticos quemados. Ella se escapó. Ella me vio vivo, sucio y gritando, y aceleró. Caí de rodillas sobre el asfalto caliente llorando de ira y frustración.
La gente tocaba la bocina. Alguien gritó: «Salgan de la vieja y loca calle». Vieja loca. En eso me había convertido. En 4 días pasé de la cima de la pirámide social a la cuneta. No tuve más lágrimas. La policía dijo que era un civil, el banco dijo que era legal, y mi familia intentó atropellarme. Lo entendí en ese momento. No habría justicia por parte de hombres trajeados ni de oficiales uniformados. El sistema fue diseñado para proteger el rol, no a la persona. Si quisiera recuperar mi vida no podría pedir permiso, tendría que aceptarlo. Y para ello necesitaba dejar de ser la señora Eleanor Vance, la viuda respetable que seguía las reglas. Necesitaba convertirme en algo que Lucas y Camila no pudieran predecir. Necesitaba un aliado que fuera tan sucio como el juego que estaban jugando. Recordé un nombre que no había pronunciado en años porque representaba todo lo que despreciaba del mundo de los negocios, la astucia sin escrúpulos. Pero ahora la escrupulosidad era un lujo que no podía permitirme. Me levanté, me limpié las rodillas sangrantes y comencé a caminar, no a la policía, pero al parque donde se reunían los viejos ajedrecistas, donde las mentes agudas que el mundo olvidó fueron a matar el tiempo. ¿Alguna vez has sentido que estás gritando la verdad a un mundo que se niega a escuchar? El dolor de ser ignorado es peor que el dolor físico, y lo que voy a hacer ahora va en contra de todos los principios que he defendido toda mi vida. Suscríbete al canal porque en el próximo capítulo voy a hacer un pacto con el diablo para recuperar lo que es mío. Y créeme cuando te digo que la venganza es un plato que se sirve frío y es muy caro. Deja un me gusta si crees que el sistema protege a los ricos y castiga a las víctimas. Caminé arrastrando mis pies hinchados y lastimados durante más de 45 minutos hasta llegar a las puertas de hierro forjado del parque municipal. El sol ya comenzaba a hundirse en el horizonte, pintando el cielo de un tono morado que en otros tiempos hubiera admirado desde mi balcón con una copa de vino en la mano, pero que ahora solo señalaba la llegada de otra noche de frío terror a la intemperie. Mi estómago se retorció en dolorosos espasmos, un cruel recordatorio de que mi última comida decente había sido hacía casi 30 horas. El hambre no es solo una sensación física, es una humillación mental. Te nubla el pensamiento. Te hace mirar con nostalgia los restos de comida en la basura. Y yo, Eleanor, la mujer que una vez gastó $500 en una sola cena, estaba luchando contra la tentación de hurgar en los botes de basura del parque. No estaba allí para disfrutar de la naturaleza ni para ver los patos en el lago artificial. Estuve allí porque recordé una vieja costumbre de un hombre que conocía, un hombre al que no llamaría amigo, ni mucho menos. Arturo Penhalig fue mi mayor rival en los 90, un abogado fiscal jubilado conocido en los círculos empresariales como The Velvet Shark, porque te destrozaba con una sonrisa en el rostro y una voz suave. Competimos para comprar un complejo de oficinas en el centro de la ciudad en 1998. Gané la subasta por un margen de solo $50,000 y él nunca me perdonó del todo, pero sabía que Arthur era una criatura de hábitos inmutables. Jugaba ajedrez todos los martes y jueves en el club al aire libre del parque, lloviera o hiciera sol. El club de ajedrez era un rincón apartado, rodeado de robles centenarios, donde los ancianos se reunían para ejercitar las únicas cosas que la edad no les había robado: intelecto y astucia. El olor allí era una mezcla de tabaco de pipa, hojas secas de otoño e intensa concentración. El sonido era solo el chasquido seco de las piezas de madera sobre las bandejas y el tic-tac rítmico de los relojes analógicos. Lo vi inmediatamente. Arthur estaba sentado en la mesa más alejada, vistiendo un abrigo de cachemira beige que debió costar alrededor de $3,000, a pesar de que era de una colección de 10 años. Tenía 75 años, pero sus ojos azul claro todavía tenían ese brillo depredador que yo conocía también. Estaba diezmando a su oponente, un hombre con boina que sudaba fríamente frente al tablero. Arthur movió las piezas con sus dedos largos y manchados por la edad, con la precisión de un cirujano que extirpa un tumor. Me detuve junto a su mesa, proyectando mi sombra sobre el tablero. El olor de mi propia suciedad me avergonzó, pero mantuve la barbilla en alto. Arthur no levantó la vista, simplemente movió el alfil capturando el caballo de un oponente. «Estás bloqueando mi luz», dijo con esa voz ronca y arrastrada que solía dominar los tribunales. «Si vino a pedir limosna, señora, la iglesia está 3 cuadras al norte». «Arturo», dije. Mi voz era débil, ronca por la sed y la emoción.
No sabía que todavía usabas la defensa siciliana. Pensé que me había vuelto más conservador con la edad. Su mano se detuvo en el aire. El reloj marcó 3 veces en el silencio absoluto que se formó. Lentamente, muy lentamente, levantó la cara. Sus ojos me examinaron con frialdad clínica, pasando por mi cabello despeinado, mi traje manchado y mis zapatos arruinados. No hubo reconocimiento inmediato, solo confusión. Eleanor le preguntó, frunciendo el ceño y juntando sus cejas blancas. ¿Eleanor Vance? No puede ser. Lo leí en el periódico financiero esta mañana. El aviso de defunción fue publicado en la columna social. Paro cardíaco. El funeral fue privado. Soy un fantasma, Arthur, respondí, sentándome pesadamente en el banco de concreto frente al suyo, ignorando a su oponente que nos estaba mirando boquiabierto. Un fantasma sucio y hambriento, sin un centavo en el bolsillo. Pero lamentablemente para mi hijo, todavía respiro. Arthur despidió al otro jugador con un gesto impaciente de su mano, arrojando un billete de $20 al tablero. Sal de aquí, George. Se acabó el juego. Ve a comprar un helado. Cuando estuvimos solos, rodeados únicamente de árboles y del anochecer, Arthur se inclinó hacia adelante. No parecía horrorizado. Parecía fascinado. El brillo de sus ojos aumentó. Era la mirada de alguien que estaba aburrido de la jubilación y acababa de encontrar un rompecabezas interesante. «Te ves horrible, Eleanor», dijo con la brutal franqueza que siempre odié y respeté en él. «Parece que la atropelló un camión de basura. Si esto es una broma, es de muy mal gusto. Si es una estafa, es muy elaborado. Demuestra que eres tú». Cualquiera puede ver fotos de Eleanor Vance en internet e intentar hacerse pasar por ella. Di algo que solo la verdadera Eleanor sabría, algo que no sale en las revistas. Respiré hondo y extraje de mi memoria un viejo archivo guardado bajo llave. Diciembre de 1995, dije mirándolo directamente a los ojos. La oferta del Hotel Plaza. Estábamos en la sala de reuniones. Descubriste que el vendedor ocultaba una hipoteca de 2 millones en un banco de las Islas Caimán. En lugar de informarlo, usaste esta información para bajar el precio en un 30% y dividimos la diferencia en una consultoría fantasma que nunca existió sobre el papel. La empresa se llamó Consultoria Fénix. Compraste tu primer yate con tu parte. Arthur se reclinó en el asiento y una lenta y torcida sonrisa se formó en sus delgados labios. Dejó escapar una risa seca que sonó como hojas crujiendo. «Dios mío», susurró, sacudiendo la cabeza. «Eres tú. La vieja víbora. Consultoría Fénix. Hacía 20 años que no escuchaba ese nombre. Sacó un pañuelo de seda del bolsillo y me lo ofreció no para secarme la cara, sino como gesto de tregua. Entonces no moriste, dijo. No, fui asesinado burocráticamente, corregí, sintiendo una oleada de vértigo. Lucas y su esposa falsificaron el certificado, me bloquearon todo. Arthur, tengo 4,5 millones en activos y no puedo comprar una botella de agua. La policía no me cree. El banco me echó. Yo no existo. Arthur sacó una cigarrera plateada del bolsillo interior de su abrigo y encendió un cigarrillo fino, liberando el humo aromático en el aire frío. Parecía estar calculando las probabilidades, analizando el escenario como si fuera un complejo juego de ajedrez. Lucas, dijo con desdén. Ese chico siempre tuvo el carisma de una lechuga marchita y la inteligencia de una puerta. Nunca imaginé que tuviera estómago para algo así. Matricidio administrativo. Es atrevido. Miró mis manos temblorosas. Necesitas una abogada, Eleanor. No puedo permitirme un abogado, Arthur, respondí con amargura. No tengo identidad. No tengo dinero. Nadie acepta el caso de un indigente que dice ser un millonario muerto. Creen que estoy loco. Arthur inhaló su cigarrillo y miró al horizonte, donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, los rascacielos brillando como torres doradas inalcanzables. Estoy jubilado, dijo. Paso mis días humillando a viejos seniles, jugando al ajedrez y dando de comer a las palomas. Es una existencia miserable para un hombre que solía hacer retroceder a los gobiernos en disputas fiscales. Se volvió hacia mí y por primera vez vi algo más que curiosidad. Vi solidaridad. No la blanda solidaridad de la lástima, sino la de un guerrero que ve a otro veterano herido en el campo de batalla. Odio el sistema, Eleanor, continuó. Me he pasado la vida manipulando el sistema, pero odio que estúpidos aficionados como tu hijo lo utilicen para destruir a profesionales como nosotros. Es una ofensa al arte de la guerra. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un fajo de billetes unidos por un clip dorado. Eran billetes de $100. Debía haber $2,000 allí. Colocó la baraja en el tablero de ajedrez entre el rey blanco y la reina negra.
Me haré cargo del caso, dijo. Miré el dinero y luego a él sin poder creerlo. No puedo pagarte ahora, Arthur. Mis cuentas son... No quiero tu dinero ahora, me interrumpió bruscamente. Tengo suficiente dinero para vivir 3 vidas más. Lo que quiero es diversión, Eleanor. Quiero ver la cara de tu mediocre hijo cuando destruyamos su vida pieza a pieza. Quiero la satisfacción de tomar este sistema defectuoso que te declaró muerto y hacerte comer tus palabras. Quiero caos. Se levantó y me tendió la mano. Vamos, mi conductor está esperando en el auto. Tengo una oficina en casa que no he usado en años, pero todavía tengo acceso a bases de datos legales y contactos que la policía ni siquiera imagina que existen. Primero vamos a alimentarte. Parece que te vas a desmayar. Luego te daremos un baño. Y mañana empezamos la casa. Tomé su mano. La piel estaba seca y fría, pero el agarre era firme. Cuando me ayudó a levantarme, sentí que una lágrima brotaba no de tristeza, sino de puro alivio. Ya no estaba solo. Tenía un aliado. Y él no era un aliado cualquiera. Arthur Penhaligón era el único hombre al que temía en los negocios. Ahora él estaba de mi lado. Nos subimos a su coche, un sedán blindado negro que olía a cuero nuevo. Arthur abrió un minibar en el asiento trasero y me entregó un sándwich de pavo y una botella de agua con gas. Ese sándwich envuelto en plástico fue la mejor comida de mi vida. Cada bocado me devolvió la vida. Mientras comía vorazmente, Arthur sacó su celular. ¿Simón? Es Arturo. Sí, lo sé. Son las 8 de la noche. Despierte al juez Miller. Dile que voy a pedir ese favor desde 1999. Sí, ese favor. Necesito una orden de registro para registros médicos no oficiales. Y Simon, consiga un investigador privado, el mejor. Quiero poner micrófonos en una casa. Colgó y me miró con una sonrisa maliciosa. La guerra comenzó, Leonor. Y tenemos la ventaja de que piensan que soy solo cenizas en una urna. Nadie mira a los muertos. Apoyé la cabeza en el suave asiento del auto y sentí el motor ronronear suavemente mientras nos alejábamos del parque. Por primera vez en 4 días, cerré los ojos sin miedo a no despertar. Había perdido mi casa, mi dinero y mi identidad, pero acababa de conseguir un arma nuclear llamada Arthur. Lucas y Camila estaban ocupados gastando mi dinero pensando que habían ganado. No sabían que el verdadero juego de ajedrez acababa de comenzar y yo acababa de colocar mi pieza más fuerte en el tablero. A veces la ayuda llega de donde menos la esperamos y el enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo. Ahora que tengo a Arthur y sus recursos ilimitados, no solo nos defenderemos, sino que atacaremos. Si quieres ver cómo 2 veteranos de la guerra financiera preparan una trampa perfecta para atrapar a estafadores aficionados, suscríbete al canal ahora. En el próximo capítulo invadiremos la privacidad de mis asesinos y descubriremos qué sucio secreto que esconden. Comenta abajo, ¿a quién llamarías si necesitaras esconder un cuerpo o resucitar de entre los muertos? El olor a cuero envejecido y tabaco de pipa llenó el aire denso de la biblioteca privada de Arthur. Una habitación cavernosa con estantes del piso al techo llenos de códigos legales y enciclopedias que no se habían abierto en décadas. Eran las 3:12 de la mañana y mis ojos ardían como si los hubieran frotado con arena, pero la adrenalina que corría por mis venas era más potente que cualquier espresso. Estaba sentado frente a 3 monitores de alta resolución que chocaban violentamente con la decoración victoriana de la habitación. El brillo azulado de las pantallas iluminó mi rostro cansado, revelando las líneas de expresión de una mujer que había envejecido 10 años en 4 días. Arthur estaba a mi lado, escribiendo frenéticamente en un teclado mecánico, cuyo sonido rítmico recordaba el disparo de una ametralladora silenciosa. Ya no era el jubilado que daba de comer a las palomas en el parque. Había vuelto a ser el depredador y terriblemente eficiente Velvet Shark. No solo estábamos mirando los extractos bancarios, estábamos realizando una autopsia financiera de mi vida. Arthur se había puesto en contacto con un antiguo socio, un experto en forense digital que operaba en las sombras, quien a cambio de $5,000 transferidos desde la cuenta extraterritorial de Arthur nos dio acceso duplicado a mis propias cuentas. Lo que vi en esas hojas de cálculo de Excel que parpadeaban en la pantalla central fue como si me dieran un puñetazo en el estómago una y otra vez. «Mira esto, Eleanor», dijo Arthur, señalando una línea roja en el gráfico de flujo de efectivo. «No solo están gastando, están liquidando. Es un incendio controlado». Mis ojos siguieron su dedo.
El 22 de noviembre, apenas 24 horas después del registro de mi falso fallecimiento, se produjo el rescate total de mi fondo de liquidez inmediata. $350,000 se evaporaron en un solo clic. Me tomó 7 años acumular esa cantidad, depositando religiosamente las ganancias de los alquileres comerciales. ¿Y a dónde se fue el dinero? Mis ojos siguieron la siguiente transferencia. Concesionario de motores de lujo, $128,500. Sentí que la bilis subía a mi garganta. Lucas compró un auto. Mientras yo dormía en un banco del parque tiritando de frío, mi hijo usó el dinero de mi seguridad para comprarse un juguete de metal y cuero, probablemente ese deportivo rojo italiano que había codiciado durante años y que siempre dije que era un desperdicio de capital. 120,000 en pasivo amortizable. La estupidez dolía tanto como la traición. Y aquí dijo Arthur haciendo clic en otra pestaña. Transferencias divididas. 9,000 aquí, 9,000 allá. Todo por debajo del límite de 10,000 para no activar las alertas automáticas de blanqueo del gobierno. Están retirando en efectivo. Están llenando maletas con tu dinero, Eleanor. Saben que es una carrera contra el tiempo. Pero el golpe de gracia llegó cuando Arthur abrió un sitio web de bienes raíces de lujo en otra pantalla. Allí estaba ella, la foto de mi casa. Mi mansión de ladrillos rojos es mi santuario. Pero algo andaba mal. El precio. $3,200,000. Pago solo en efectivo. Me atraganté. La casa valía $4,5 millones. Cualquier tasador mediocre lo sabría. Lo vendían con un 30% de descuento. Esto es lo que llamamos ventas de liquidación en el mercado. Es lo que hacen los delincuentes cuando necesitan convertir ladrillos en dinero en efectivo antes de que llegue la policía. Estaban dispuestos a perder $1,300,000 de mi capital solo por la velocidad. Fue como ver a alguien quemar la Mona Lisa para mantenerla caliente durante 5 minutos. Se venderán rápidamente, dije con voz temblorosa. A ese precio aparecerá un comprador en unos días, quizás horas. A los inversores buitres les encanta este tipo de anuncios. Ya tienen comprador, dijo Arthur, ampliando un intercambio de correos electrónicos que interceptó del servidor de la agencia inmobiliaria. La escritura se está preparando para el viernes, dentro de 48 horas. Eleanor, si venden esta casa y el dinero se transfiere a una cuenta en las Islas Caimán o se convierte en criptomonedas, nunca volveremos a ver ni un centavo. La recuperación judicial llevaría décadas, necesitaba más que números. Los números prueban movimiento, pero no prueban fraude. Un buen abogado defensor podría decir que Lucas simplemente estaba administrando el patrimonio de manera incompetente. Necesitaba demostrar mi intención. Necesitaba demostrar que sabían que estaban cometiendo un delito. Necesitaba su voz confesando. Fue entonces cuando lo recordé. El sistema domótico. Cuando instalé las cámaras de seguridad y el sistema de sonido envolvente hace 6 meses, el técnico me convenció de colocar un monitor de audio en la biblioteca y en la sala para podría dar comandos de voz para luces y música. El sistema estaba conectado al Wi-Fi de la casa. Lucas y Camila cambiaron las contraseñas del candado y del banco, pero ¿recordaron restablecer el servidor del hogar inteligente? Arthur, préstame tu tableta, le pedí con urgencia. Ingresé la dirección IP del servidor doméstico. Apareció la pantalla de inicio de sesión. Probé la contraseña anterior. Acceso denegado. Mi corazón se hundió. Por supuesto que han cambiado. Pero luego probé la contraseña predeterminada de fábrica para el enrutador en el sótano que Lucas probablemente ni siquiera sabía que existía. Administración. Contraseña 1234. La pantalla parpadeó en verde. Acceso concedido. Estaba dentro. No tenía acceso a las cámaras porque habían sido desconectadas físicamente y la pantalla mostraba sin señal. Pero el audio, el sistema de micrófono ambiental todavía estaba activo, indicando que estaba captando sonido. Un icono de micrófono pulsó en la pantalla. Sube el volumen, susurró Arthur, acercándose a la tableta como si fuera un oráculo sagrado. El sonido de la estática llenó la habitación de Arthur, seguido por el inconfundible sonido de los cubiertos golpeando los platos. Estaban cenando. En mi escritorio, escuché el sonido del líquido siendo vertido en una taza. Te lo digo, Lucas. La voz de Camila sonó clara como el cristal y estridente cortando el silencio de nuestra sala de guerra. El corredor dijo que el inversor ruso quiere cerrar el trato el viernes. Dinero en mano. 3 millones limpios. Pero es muy barata, Camila. La voz de Lucas sonaba llorosa y borracha. Mamá nos mataría si supiera que vendimos la casa por ese precio. Ella amaba esa casa.
«¡Está muerta, Lucas!». Camila gritó y pude escuchar el sonido de su mano golpeando la mesa. «Muerto y enterrado, o mejor aún, cremado sobre papel. Deja de ser un holgazán. Necesitamos este dinero antes de que alguien en el banco empiece a hacer preguntas sobre la falta de inventario judicial». El doctor Silas dijo que el certificado se mantiene vigente durante una semana, pero luego el sistema verifica los datos. Tenemos que desaparecer con el dinero e irnos a Europa. Hubo una pausa. Contuve la respiración. Arthur presionó el botón de grabación en la pantalla, capturando cada onda de sonido de esa maldita confesión. ¿Y si ella aparece?, Lucas preguntó en un susurro aterrorizado. ¿Y si va a la policía? Soñé con ella ayer. Soñé que ella estaba en la ventana mirándome. «Deja de ser idiota», se rió Camila, una risa cruel y metálica. ¿Quién le creerá? Es una mujer indocumentada de 72 años. Si aparece decimos que es una impostora senil. El periódico dice que murió Lucas. El papel es la verdad. Y con 3 millones en la cuenta, podemos contratar a los mejores abogados para que la admitan en un asilo como una loca indigente si se atreve a aparecer. Ahora bebe tu vino. Es un Petrus de $5,000. Disfruta de la herencia que tu madre nunca tuvo el valor de darte. Cerré los ojos sintiendo una lágrima caliente correr por mi rostro. No fue tristeza, fue la confirmación final. No solo me mataron, planeaban admitirme. Planearon borrarme de la realidad usando el dinero que sudé para ganar. La frialdad, el cálculo, el desprecio de Camila, todo quedó registrado en ese archivo de audio de 3 minutos y 14 segundos. Arthur dejó de grabar. El silencio volvió a la biblioteca, pero ahora era un silencio cargado de electricidad estática. Me miró y su rostro ya no tenía la sonrisa irónica. Hablaba muy en serio. «Tenemos pruebas», dijo con calma. «Esto es conspiración, fraude, tergiversación y abuso de los discapacitados. Esa es la cadena Eleanor. Cárcel larga y sin fianza. Pero no es suficiente para arrestarme», dije, abriendo los ojos y mirando el reflejo de mi propia furia en la pantalla de la tableta. Si la policía llega, ahora podrá alegar que el audio fue manipulado o sacar la fianza con el dinero que ya robaron. Y en la venta de la casa, el comprador podría alegar buena fe y pasaría años luchando en los tribunales para recuperar la propiedad. Necesito evitar la suscripción. Necesito que firmen su propia sentencia delante de testigos. Arthur asintió, entendiendo a qué me refería. La venta es el viernes. En el despacho del comprador, Arthur siguió razonando en voz alta. Creen que se lo están vendiendo a un inversor ruso anónimo. ¿Qué pasa si el inversor ruso tiene un representante local? Sugerí sentir el plan formándose en mi mente como una perfecta telaraña. ¿Qué pasa si ese representante requiere que todas las partes estén presentes para transferir los fondos? Arthur sonrió y esa sonrisa fue la cosa más peligrosa que jamás había visto. Cogió el teléfono. Todavía tengo ese holding fantasma en Panamá que utilicé para la fusión de Steel Corp en 2005, Vostok Investments. Puedo falsificar un poder en 1 hora. Seré el representante del comprador. Voy a programar la reunión en mi antigua oficina del centro, que aún mantengo por puro sentimentalismo. Les diré que el dinero está sobre la mesa, pero lo necesitan. Sam firma en persona. ¿Y yo? Yo pregunté. Dijiste Arthur mirándome con un brillo de admiración. Serás la máxima sorpresa. Entrarás en esa habitación en el momento exacto en que el bolígrafo toca el papel. Vamos a filmar todo. Tendremos a la policía esperando en la habitación de al lado. Pero antes de que llegue la policía, quiero que te vean. Quiero que sientan el terror de ver caminar un cadáver. Miré el reloj. 4 de la mañana. Faltaban 30 horas para la reunión. 30 horas para preparar el escenario. 30 horas para transformarme de mendiga a reina vengadora. Necesito ropa, Arthur, dije levantándome de la silla. No puedo presentarme ahí como una víctima. Necesito entrar a esa habitación como si fuera dueño del mundo. Necesito un traje nuevo de Chanel, peinado y maquillaje de guerra. Si voy a regresar de entre los muertos, volveré impecable. Arthur se rió y abrió un cajón sacando una tarjeta de crédito de titanio negro. Gasta lo que necesites. El límite es infinito. Hagamos que estos 2 bastardos deseen no haber nacido nunca. Tomé la tarjeta y sentí el frío peso del metal en mi mano. La sensación de que el poder financiero regresaba a mis dedos era embriagadora. Tenía la prueba, tenía los números exactos, tenía la grabación de la confesión y ahora tenía los fondos para la trampa. La casa había terminado. La matanza estaba a punto de comenzar. Creen que están vendiendo una casa a un extraño, pero están a punto de vender sus almas al diablo.
y el diablo viste de Prada y está muy enojado. Si quieres ver sus caras cuando la muerta cruza la puerta y convierte su sueño millonario en una pesadilla carcelaria, no te puedes perder el siguiente capítulo. Regístrate ahora y toca el timbre porque la trampa está puesta y el cebo está puesto. Comenta a continuación. ¿Qué sería lo primero que le dirías a tu tramposo en este momento? Mi frase ya ha sido elegida y será demoledora. El peso de la tarjeta de crédito de titanio negro en mi mano era tan reconfortante como la culata de un arma cargada. Eran exactamente las 9 de la mañana del viernes y me encontraba frente al escaparate de la Maison Saint-Honoré, la boutique más exclusiva de la ciudad, donde un simple pañuelo de seda costaba el equivalente a 3 meses de salario de un trabajador común y corriente. Entré a la tienda no como el mendigo que dormía en el banco del parque, sino como una reina exiliada que regresa para reclamar su trono. La dependienta, una joven impecable que me miró con desdén cuando pisé la alfombra persa, cambió su expresión al instante cuando coloqué la tarjeta Black Unlimited sobre el mostrador de cristal. El olor de esa tienda era el olor de mi nuevo perfume francés de cuero mundial y el silencio respetuoso que solo el dinero excesivo puede comprar. Necesito una armadura, dije mirando fijamente a la chica. No es un vestido de fiesta, quiero un traje, azul marino intenso, corte italiano. Algo que diga que soy dueño del edificio y no solo un inquilino, y lo necesito ahora. Fijado a las 2 horas. Esa mañana gasté $4,200. La chaqueta estructurada de lana fría costó $2,500. La blusa de seda perlada costó $800. Los cómodos pero letales zapatos de tacón medio cuestan $900. Cuando me miré en el espejo del camerino, ya no vi a la vieja derrotada y sucia. Vi a Eleanor Vance como la mujer que construyó un imperio de la nada. El corte impecable del traje ocultaba mi delgadez provocada por el hambre de los últimos días y le daba a mis hombros la amplitud y grandeza que necesitaría para lo que vendría. Me apliqué lápiz labial, rojo sangre en los labios, el único color brillante en mi rostro pálido. Era pintura de guerra. Mientras me transformaba, Arthur ejecutaba la segunda parte del plan con la precisión quirúrgica de quien ha destruido corporaciones enteras antes del almuerzo. Reactivó su antigua oficina en el piso 42 de un rascacielos del distrito financiero. El lugar había estado cerrado durante 5 años, pero Arthur mantenía los 15,000 mensuales de alquiler pagados estrictamente a tiempo solo por nostalgia y poder. Cuando llegué allí, a las 3, me envolvió el olor a cera para madera y a libros viejos. La vista desde la ventana panorámica mostraba la ciudad entera a nuestros pies, diminuta e insignificante. Desde allí arriba, los depredadores vigilaban a sus presas. Arthur estaba sentado a la cabecera de una sólida mesa de conferencias de caoba que medía 6 metros de largo. Sobre la mesa solo había un objeto, un sobre marrón. Dentro estaba el cebo. Un cheque de caja certificado de un banco offshore por la cantidad exacta de $3,200,000. Era el dinero real de Arthur. Dijo que el realismo era esencial para vender la mentira. Lucas y Camila necesitaban ver el dinero, oler el papel moneda, creer que estaban a segundos de convertirse en millonarios. Lo confirmaron, dijo Arthur sin levantar la vista de un documento que estaba revisando. Están en el ascensor. Su agente de bienes raíces, L.A. Gu, avisa que están subiendo. La codicia les hizo llegar 15 minutos antes. Están desesperadas, Eleanor. Sentí mariposas en la boca del estómago, pero mis manos no temblaron. Estaba más que asustada. Estaba en territorio de fría justicia. ¿Dónde estoy?, pregunté, alisando la solapa de mi nueva chaqueta. Arthur señaló una pesada puerta de roble al costado de la habitación. La sala de observación. El cristal está reflejado. Verás y oirás todo. El sistema de sonido transmitirá la conversación directamente a esa habitación. La detective Miller y su equipo ya están posicionados en el pasillo de servicio, listos para entrar a mi señal. Pero la señal solo se dará después de firmar. Los necesitamos para completar el crimen. Necesitamos que firmen la transferencia de la escritura basada en el fraude de su muerte. En el momento en que la pluma abandone el papel, el delito de malversación mayor quedará consumado. Entré a la habitación contigua. Era un espacio pequeño y oscuro, donde solo el brillo del cristal espejado iluminaba la habitación. Al otro lado, la sala de conferencias parecía un escenario iluminado. Me sentí como un director de teatro a punto de presenciar el acto final de una tragedia griega. A las 13:45 se abrieron las puertas dobles de la sala de conferencias. Y ahí estaban. Lucas entró primero.
Llevaba un traje gris que parecía un poco ajustado alrededor de la cintura y tenía la cara sudorosa y roja. Miró a su alrededor con nerviosismo, como un animal acorralado. Pero fue Camila quien se robó el show. Entró como si fuera la dueña del lugar. Llevaba un vestido negro ajustado, demasiado corto para una reunión de negocios, y gafas de sol que se quitó con un gesto teatral. Llevaba en la mano un bolso de diseñador, mi bolso de diseñador, ese que desapareció de mi armario hace 2 meses y que creía haber perdido. Su audacia al utilizar mis pertenencias para vender mi casa me hizo hervir la sangre. El agente inmobiliario, un hombre bajo y agitado, hizo las presentaciones. Señor Penhaligon, estos son Lucas y Camila Vance, los vendedores. Únicos herederos del inmueble en la avenida Das Acacias. Arthur no se levantó. Permaneció sentado como un emperador en su trono, mirándolos por encima de sus gafas de lectura. Exudaba un aura de superioridad tan espesa que Lucas instintivamente se encogió de hombros. «Siéntate», dijo Arthur con una voz que no admitía negativa. «Seamos breves. Mi cliente Bostock Investments valora la eficiencia. El dinero está aquí». «¿Está la casa vacía?» «Sí», respondió Camila rápidamente, sentándose y cruzando las piernas. «Totalmente vacío. Ya hemos retirado las pertenencias personales del fallecido. Fue muy doloroso. Ya sabes, tocar sus cosas tan pronto. Pero queríamos cerrar ese ciclo». Apreté los puños en el cuarto oscuro. ¿Doloroso? Tiraban mi ropa en bolsas de basura o la vendían en tiendas de segunda mano. «Lo entiendo», dijo Arthur con un tono de voz neutral. «¿Y la documentación? ¿El certificado de defunción abre el inventario extrajudicial?» Lucas colocó una carpeta sobre la mesa. Sus manos temblaban visiblemente. «Está todo aquí, señor. La muerte fue repentina, paro cardíaco. Mi madre ya era mayor, ¿sabes? Fue una bendición en cierto modo. Ella no sufrió. Una bendición. Mi propio hijo le estaba diciendo a un extraño que mi muerte imaginaria era una bendición. Sentí caer una lágrima solitaria, pero la sequé inmediatamente. Ahora no había lugar para la tristeza». Arthur abrió la carpeta y examinó el certificado de defunción falso con una lentitud tortuosa. El silencio en la habitación fue roto solo por el sonido del papel al voltearse y la respiración entrecortada de Lucas. Murmuró el doctor Silas Arthur, leyendo el nombre del doctor. «Curioso, no conozco a este cardiólogo. ¿Trabaja en el Hospital Central?» Camila intervino, su voz aguda como una navaja. Era médico privado. Brindó atención domiciliaria. «A mi suegra no le gustaban los hospitales. ¿Pero importa? El documento tiene el sello del notario. Es oficial. ¿Vinimos aquí para vender una casa o para hablar de medicina?» Arthur sonrió con una leve y peligrosa sonrisa. «Vinimos a hacer negocios, señora Vance, y los negocios requieren claridad. Mi cliente paga $3.200.000 en efectivo. Este es un descuento significativo sobre el valor de mercado, pero considerando su prisa por liquidar el activo, creemos que es un precio justo». «Es muy justo», dijo Lucas, con los ojos fijos en el sobre Manila que estaba sobre la mesa. «Solo queremos resolver esto y seguir adelante, lidiar con el duelo». Arthur tomó el sobre y sacó el cheque. Lo deslizó por la mesa de caoba hasta que se detuvo exactamente en el centro, fuera del alcance de las codiciosas manos de Lucas, pero lo suficientemente visible como para hipnotizarlos. 3.200.000. Dirigido. Compensación inmediata. Se puede depositar en cualquier cuenta global hoy. Vi los ojos de Camila iluminarse. Era un brillo casi sexual, una pura lujuria por el papel moneda. Ella se lamió los labios. Parecía que Lucas iba a desmayarse de alivio. Ya estaban gastando ese dinero mentalmente. Ya estaban en París en yachts en L ojos de diamante. «Todo lo que necesito», dijo Arthur, empujándoles el contrato de venta y una pluma estilográfica de oro, «son las firmas, aquí y aquí, declarando bajo pena de perjurio que son los legítimos propietarios y que no existen impedimentos legales para la venta». Camila agarró el bolígrafo y casi lo arranca de la mesa. «¿Dónde firmo?», preguntó ella. «Aquí», dijo Arthur señalando, «y Lucas aquí». Miré a través del cristal. La punta del bolígrafo tocó el papel. Camila firmó con un gesto rápido y agresivo. Le pasó el bolígrafo a Lucas. Dudó por una fracción de segundo. ¿Quizás un resto de conciencia? No, era solo miedo. Él firmó. «Ya está hecho», dijo Camila, dejando el bolígrafo y extendiendo su mano para tomar el cheque. «¿Dónde está nuestro dinero?». Arthur puso su mano sobre el cheque, inmovilizándolo. «Solo una cosa más», dijo. «Mi cliente tiene una cláusula de cumplimiento muy estricta. Requiere que verifique la identidad de todas las partes vivas involucradas en la transacción. Y curiosamente,
El sistema de seguridad del edificio me acaba de alertar de que hay un tercer interesado que ha llegado a la reunión. ¿Qué?, preguntó Lucas, palideciendo. No hay ningún tercero. Solo somos Camila y yo. Mi madre está muerta. Arthur miró directamente al espejo donde me escondía. Él asintió sutilmente. ¿Está seguro, señor Vance? Porque la persona detrás de esa puerta parece estar en total desacuerdo con su certificado de defunción. Lucas y Camila lentamente se dieron vuelta mirando la puerta de roble de la habitación donde yo estaba. El silencio fue absoluto. El aire acondicionado parecía haberse detenido. Puse mi mano en el pomo de la puerta. Mi mano estaba firme. Mi corazón latía con fuerza, pero era el ritmo de un tambor de guerra. Giré la manija. La puerta se abrió con un suave crujido. Di un paso hacia la luminosa habitación. El tacón de mi zapato golpeó el suelo de madera con un sonido que resonó como un disparo. «Hola, Lucas», dije con voz tranquila y helada. «Hola, Camila». La reacción fue visceral. Lucas dejó escapar un grito ahogado y cayó sobre la silla, derribándola. Parecía haber visto al mismo diablo. Su rostro se puso blanco como el papel. Camila se quedó helada. Su boca se abrió y cerró, pero no salió ningún sonido. Ella miró el cheque, luego a mí, y luego el certificado de defunción sobre la mesa, tratando de procesar la imposibilidad de lo que sus ojos estaban viendo. ¿Madre? Lucas susurró en el suelo, alejándose de mí como si yo fuera contagioso. Pero vi el periódico. «Estás muerto». Caminé hacia la mesa, tomé el certificado de defunción falso y lentamente lo rompí en 2 pedazos. El sonido del papel rasgándose fue lo más fuerte en la habitación. «Al parecer, Lucas, soy muy difícil de matar», dije, arrojándole los pedazos como confeti en un funeral. «Olvidaste tomarte el pulso antes de gastar tu herencia». Arthur se levantó recogiendo el cheque por 3 millones. «Creo que el trato se canceló por fuerza mayor», dijo Arthur con ironía. «El propietario parece estar incómodamente vivo». «Esto es un truco», gritó Camila levantándose y de repente recuperando su furia. «Es parecido. Es una actriz. Eleanor está muerta. Tenemos el documento. Lucas, haz algo». Camila avanzó hacia mí con las uñas a la vista y los ojos llenos de odio loco. Ella iba a atacarme. Ella estaba dispuesta a matarme de verdad en ese mismo momento para mantener la mentira. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, las puertas laterales se abrieron de golpe. «¡Policía! ¡Nadie se mueve!», gritó el detective Miller entrando con el arma en la mano, seguido por 3 oficiales uniformados. Camila se detuvo a mitad de camino, su rostro contorsionado en una máscara de horror. Lucas comenzó a llorar, sollozando en el suelo en posición fetal. Lucas Vance y Camila Vance están detenidos por fraude, malversación de fondos, falsificación de documentos públicos e intento de homicidio calificado, continuó el detective mientras los oficiales avanzaban para esposarlos. Me quedé en el ojo de la tormenta, intocable con mi traje azul marino, mirando a las patéticas criaturas que una vez llamé familia, siendo arrastradas lejos del control que tanto codiciaban. El sonido de las esposas haciendo clic en las muñecas de Camila fue la música más dulce que jamás haya escuchado. Pero la batalla no había terminado. Cuando los agentes de policía levantaron a Lucas, él me miró con los ojos de un cachorro. «Mamá, por favor, fue idea suya. No quería. Ella me obligó. Mamá, ayúdame». Miré a mi hijo, el niño que llevaba en mi regazo, el hombre que me declaró muerto, y en ese momento tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Si quieres saber si el corazón de una madre habla más que la justicia, o si voy a dejar que mi propio hijo se pudra en la cárcel que él mismo construyó, no te puedes perder el desenlace de esta historia. Se acerca el juicio final, y la sentencia sacudirá las estructuras de nuestra familia para siempre. Regístrate ahora y comenta abajo, ¿perdonas? ¿Qué haría tu hijo si llorara y pidiera perdón después de intentar robarte todo lo que tienes? Mi respuesta te sorprenderá. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de mi hijo fue el ruido más fuerte y devastador que he escuchado en toda mi existencia, superando incluso el estruendo de los truenos en las tormentas de verano o el sonido de los cristales rotos. Ese clic seco y definitivo resonó a través de las paredes de madera de la oficina de Arthur, reverberando dentro de mi caja torácica y destrozando lo poco que quedaba de mi corazón maternal. Me encontraba a menos de 2 metros de distancia, observando la escena con una claridad surrealista, como si el tiempo se hubiera ralentizado para obligarme a presenciar cada microdetalle de mi tragedia personal.
El olor en la habitación cambió drásticamente. El olor a cuero viejo y cera de madera fue repentinamente suplantado por el olor acre y amargo del miedo humano, el tipo de olor que sale de los poros cuando el cuerpo sufre un ataque de nervios. Lucas estaba de rodillas sobre la alfombra persa de $30,000, acurrucado en posición fetal, llorando como un niño que acabara de romper un jarrón barato. Pero no había roto ningún jarrón. Había violado la ley, la moral y el vínculo sagrado que nos unía. «Mamá, por favor no dejes que me lleven», sollozó, con la cara pegada al suelo. Las lágrimas y la mucosidad manchaban la costosa tela de la alfombra. No sabía lo que estaba haciendo. Camila dijo que era solo burocracia. Ella dijo que lo entenderías. «Mamá, soy tu hijo, su único hijo. No puedes enviarme a la cárcel con estos animales». Miré hacia la parte superior de su cabeza, donde su cabello comenzaba a adelgazarse. Ese era el niño al que enseñé a caminar, el niño al que llevé a su primera lección de piano, el chico para el que construí un imperio de $4,5 millones para que nunca tuviera que sentir el dolor de la necesidad. Y ahora, ese mismo chico estaba allí pidiendo clemencia después de intentar vender mi casa y borrarme de la historia. El dolor que sentí no fue ira, fue un agotamiento profundo, un cansancio del alma que pesaba toneladas. «Levanta la cabeza, Lucas», dije con la voz temblorosa pero fría como el acero quirúrgico. «Ten la dignidad de mirar en el papel a la mujer que asesinaste. No culpes a tu esposa. Tú firmaste ese documento. Fuiste a la oficina de registro. Miraste al empleado a los ojos y dijiste que estaba muerto. No eres una víctima aquí. Eres un cómplice cobarde». Mientras Lucas rompía en patéticas lágrimas, la reacción de Camila fue el polo opuesto y mucho más aterradora. Ella no lloró. Mientras el detective Miller ajustaba las esposas de sus delgadas muñecas, Camila mantuvo la cabeza en alto con venenosa arrogancia. Su cara estaba roja de furia, no de vergüenza. Sus ojos llenos de odio estaban fijos en mí como dos láseres quemando mi piel. Parecía una bestia acorralada que todavía intentaba morder, incluso con la trampa cerrada alrededor de su cuello. El vestido negro corto que había usado en el funeral de mi dinero ahora parecía vulgar y fuera de lugar bajo las luces fluorescentes de la realidad policial. «Eso es ridículo», siseó Camila, escupiendo las palabras en dirección al oficial. «¿Sabes quién soy? ¿Sabes con quién estás tratando? Mi familia tiene abogados que cuestan más que el salario anual de todos ustedes juntos. Déjenme ir ahora y tal vez no demande al departamento por abuso de autoridad y secuestro. Y en cuanto a ti, maldita vieja», volvió su rostro hacia mí, enseñando los dientes en una sonrisa grotesca. «Puede que hayas ganado hoy, pero morirás solo. Nadie te ama, Leonor. Solo toleramos tu olor a naftalina por el dinero. Realmente deberías haber muerto. Habría sido un favor para el mundo. Esas palabras deberían dolerme. En otro momento habrían sido como puñaladas. Pero allí, en aquella oficina con el cheque por $3,200,000 aún reposando sobre el escritorio de caoba como un monumento a la codicia, esas palabras solo confirmaron lo que ya sabía. No hubo amor, nunca lo hubo. Se trataba simplemente de una transacción comercial prolongada disfrazada de familiar. «Sácanos de aquí», ordenó Arthur con la voz profunda de alguien acostumbrado a comandar ejércitos corporativos. «El olor de esta escoria impregna mis libros». La policía levantó a Lucas a la fuerza. Gritó mi nombre, estirando sus manos esposadas hacia mí en una súplica teatral que me hizo sentir náuseas. No me moví, no me acerqué. Me quedé inmóvil como una columna de sal, viendo cómo arrastraban a mi hijo fuera de la habitación hacia el pasillo y finalmente hacia el ascensor que lo llevaría al sótano de la sociedad. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, cortando sus gritos, un silencio pesado y absoluto invadió la habitación. Me volví hacia la mesa. El certificado de defunción roto todavía estaba allí, los trozos de papel blanco esparcidos como confeti funerario. Junto a él el cheque. $3,200,000. Un trozo de papel que valía más que mi vida para las dos personas que acababan de irse. Tomé el cheque con manos temblorosas. El papel era frío e impersonal. ¿Cuántas familias han quedado destruidas por papeles como este? ¿Cuántas madres fueron traicionadas por niños que no quisieron esperar a que la naturaleza siguiera su curso? Arthur se acercó a mí y puso su mano ligeramente sobre mi hombro. Su toque fue cálido y humano, contrastando con la frialdad del momento. «Se acabó, Eleanor», dijo suavemente. «La policía tiene la grabación de audio de la casa. Tienen las firmas en el contrato de compraventa fraudulento. Tienen el flagrante.
No habrá fianza. El juez Miller ya emitió una orden para bloquear sus pasaportes si intentan escapar. Pasarán los próximos 15 años en celdas de 6 metros cuadrados, vistiendo uniformes naranjas y comiendo alimentos procesados. Se ha hecho justicia. Miré a Arthur y sentí una lágrima caliente correr por mi rostro, arruinando el maquillaje perfecto que me había hecho horas antes. Se ha hecho justicia, Arthur, respondí con voz ahogada. ¿Pero a qué precio? Recuperé mi dinero, recuperé mi casa, pero perdí a mi hijo. Hoy enterré a mi hijo de verdad. Ese hombre que salió de aquí esposado, para mí murió. Ahora soy una viuda sin hijos. La soledad que siento es mayor de la que cualquier saldo bancario puede llenar. No estás solo, dijo Arthur, sacando el pañuelo de seda de su bolsillo y entregándomelo. Te deshiciste de los parásitos, Eleanor. Duele como arrancarte un miembro gangrenoso, pero era necesario para sobrevivir. Si hubieran recibido el dinero, ¿crees que lo habrían dejado? El siguiente paso sería el asilo, o una almohada sobre tu cara mientras duermes. Cruzaron la línea de la humanidad. Sobreviviste. Esa es una victoria. Respiré hondo, me sequé la cara y recompuse mi postura. Arturo tenía razón. No podía permitirme el lujo de sentirme autocompasivo. Todavía tenía batallas que pelear. Su arresto fue solo el comienzo del circo mediático y legal que vendría después. Tenemos que ir a la comisaría, dije, alisándome el traje azul marino. Necesito dar la declaración oficial. Necesito firmar la denuncia penal. Necesito mirar al jefe de policía y decirle con palabras claras que acuso a mi hijo. Bajamos a la planta baja. Cuando las puertas del edificio se abrieron a la calle, fuimos recibidos por un destello de luces cegadoras. La prensa estaba allí. Alguien del bufete de abogados o de la policía debe haber filtrado la historia. Mujer muerta resucita y ordena arrestar a su hijo millonario. Fue un titular irresistible para los periódicos sensacionalistas. Me pusieron micrófonos en la cara. Los periodistas gritaban preguntas, atropellándose unos a otros. Señora Vance, ¿es cierto que su hijo fingió su muerte? ¿Cómo te sientes al enviar a tu único hijo a prisión? ¿Los perdonarás? ¿Cuánto dinero estuvo involucrado? Los flashes estallaron como explosiones estroboscópicas y me marearon. Vi mi reflejo en la lente de una cámara de televisión. Parecía poderosamente intocable, con mi traje caro y mis gafas de sol. El mundo estaba mirando a la dama de hierro. No vieron a su madre destrozada por dentro. Arthur se abrió paso entre la multitud, usando su cuerpo y su bastón como escudo, guiándome hasta el vehículo blindado que nos estaba esperando. «Entra», dijo, cerrando la pesada puerta y aislando el ruido de la multitud. En el silencio del coche, mientras nos dirigíamos a la comisaría central de policía, comencé a procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Esto no fue solo un crimen familiar, fue un escándalo público. Mi vida privada, mis sacrificios económicos y mi dolor serían consumidos por el público como entretenimiento. Pero hubo un lado positivo. La humillación pública de Lucas y Camila sería total. Querían estatus, querían ser la élite. Ahora serían conocidos mundialmente como los monstruos ingratos que intentaron matar a su propia madre por codicia. La vergüenza social sería su verdadera sentencia en la vida. Llegamos a la comisaría. El ambiente era austero, gris y deprimente. Me llevaron a una sala de interrogatorios privada, no como sospechoso, sino como víctima principal. El ayudante, un hombre de cabello gris y mirada cansada, colocó una pila de documentos frente a mí. La señora Vance dijo: necesitamos que confirme los detalles, el valor del fraude, los bienes involucrados y la intención de demandar. Si retiran los cargos ahora, siendo familia, el fiscal puede aligerar la sentencia. Miré el bolígrafo sobre la mesa. ¿Retirar la denuncia? ¿Perdonar? Me vino a la mente la imagen de Camila riéndose con mi vino Petrus en la mano. La voz de Lucas diciendo que mi muerte fue una bendición resonó en mis oídos. No tuvieron piedad de mí cuando dormía en la calle con hambre. No tuvieron piedad cuando me eliminaron del sistema. La lástima es un lujo que no pueden permitirse. Tomé el bolígrafo. El metal estaba frío. Mi mano no tembló. Quiero la pena máxima, dije, firmando mi nombre con fuerza, rasgando presiona ligeramente el papel. Quiero que los demanden por cada centavo. Quiero daños morales. Quiero daños a la propiedad. Quiero que me devuelvan el dinero que gastaron en el coche. Quiero que me devuelvan la ropa que robaron. Y quiero que sigan encerrados hasta el día en que su pelo sea tan blanco como el mío. No hay acuerdo de legado. Apostaron mi vida y perdieron. Ahora estoy cobrando la deuda. Al salir de la habitación, pasé por el pasillo de las celdas de detención temporal.
A través de la pequeña ventana de vidrio reforzado de una de las puertas metálicas, vi a Camila. Estaba sentada en el banco de cemento descalza, con el vestido negro roto en el dobladillo y el maquillaje corriendo por su rostro como una máscara derretida. Ella me vio. Por un segundo la arrogancia desapareció y solo vi el puro terror de quien se da cuenta de que el futuro se acabó. Ella abrió la boca para decir algo, tal vez una maldición, tal vez una petición, pero no me detuve. Continué caminando. El sonido de mis tacones golpeando el suelo de linóleo fue el sonido de mi victoria. Salí de la comisaría como una mujer renacida. El aire de la noche era frío, pero sentía calor por dentro. El calor de la justicia. Había perdido a mi familia, pero había recuperado mi dignidad. Tenía 4,5 millones de razones para seguir viviendo y ninguna razón para mirar atrás. Pero todavía faltaba una cosa: el dinero que gastaron, el auto, las joyas, recuperación de activos. La venganza emocional estaba completa, pero la venganza financiera... ¡Oh! Eso todavía tenía un último capítulo glorioso por escribir. El juicio ha terminado, pero aún no se conocen las cuentas finales. Si crees que ver a los villanos en la cárcel fue satisfactorio, espera a ver cuánto me voy a beneficiar de su estupidez y cómo voy a usar el dinero que intentaron robar para construir algo que inmortalizará mi nombre y borrará el de ellos de la historia. Regístrate ahora para el gran final de esta saga. Comenta abajo, ¿qué sería lo primero que comprarías con el dinero recuperado de la persona que intentó robarte? Mi elección sorprenderá a todos. El sonido de las olas del océano rompiendo suavemente contra las rocas 30 pisos debajo de mi balcón es la única música que mis oídos quieren escuchar este martes por la mañana. El sol brilla con una intensidad dorada reflejándose en el océano Atlántico, como si el agua estuviera hecha de diamantes líquidos derretidos solo para mi placer visual. Estoy sentado en una tumbona de teca, con tapizado de lino blanco puro, en el ático de 600 pies cuadrados, que compré hace 3 meses en una de las ciudades costeras más exclusivas del mundo. El aire aquí huele a sal marina, protector solar caro y libertad absoluta. La cálida brisa juega con el dobladillo de mi bata de seda turquesa, del mismo tono que el cielo despejado sobre mí. A mi lado, sobre una mesa de cristal templado, reposa una botella de champán Krug Grande Cuvée de 2008 que sudan frías gotas de condensación en el calor tropical. Son las 11:14 de la mañana y no tengo absolutamente nada que hacer más que existir y gastar la fortuna que mi hijo intentó robar y que ahora se ha multiplicado exponencialmente. Han pasado exactamente 6 meses y 12 días desde que se cerró la puerta de aquella sala de reuniones, sellando el destino de Lucas y Camila. El juicio fue un espectáculo mediático que vi desde primera fila vestido con mis mejores trajes y con una expresión indescifrable en el rostro. La justicia humana a menudo puede ser defectuosa, pero cuando tienes pruebas irrefutables y un abogado como Arthur Penaligon a tu lado, se convierte en una máquina para aplastar a los villanos. La sentencia dictada por el juez fue música para mi alma cansada. 15 años de prisión cerrada para ambos, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. Las acusaciones se acumularon como una avalancha: fraude, malversación de fondos, tergiversación, abuso de personas mayores y conspiración. Recuerdo la expresión de Camila cuando golpeó el martillo. Tenía el maquillaje corrido y parecía haber envejecido 20 años en 20 días. Ella me miró esperando ver lástima. Lo que vio fue solo un reflejo de sus propias malas decisiones. Lucas ni siquiera me miró. Lloró en silencio por un hombre destrozado que cambió el amor de una madre por una promesa de dinero fácil que nunca se cumplió. Pero la victoria criminal fue solo la primera parte de mi renacimiento. La verdadera justicia, la justicia poética y visceral, llegó a través de los números. Arthur, con su genio sádico, no se detuvo en su prisión. Inició una serie de demandas civiles que devastaron cualquier activo restante que pudieran haber tenido. El auto deportivo de $120,000 que Lucas compró con mi dinero robado fue incautado y subastado. El monto recuperado regresó a mi cuenta con intereses y corrección monetaria. La ropa de diseñador de Camila, confiscado para pagar las costas judiciales. Entraron en prisión en quiebra, debido a Alma para el Estado y para mí. Y luego vino el golpe maestro financiero. El caso contra el hospital y la oficina de registro.
La grotesca negligencia que permitió a un médico corrupto y a un hijo codicioso declararme muerto sin la debida verificación no podía quedar impune. El acuerdo extrajudicial para evitar un escándalo aún mayor fue astronómico. El grupo hospitalario me pagó una indemnización de $2.500.000 por daños morales y existenciales. La oficina de registro añadió otros $800.000 al importe. No solo recuperé lo que tenía, casi dupliqué mi patrimonio neto. La mayor ironía es que la avaricia de Lucas me hizo más rico de lo que él jamás podría soñar. Vendí la mansión victoriana. Esa casa de ladrillos rojos que tanto amaba se había convertido en un mausoleo de recuerdos traicionados. Ya no podía caminar por los pasillos sin recordar a Lucas cuando era niño corriendo o la voz de Camila resonando en el comedor, planeando mi hospitalización. Puse la propiedad a la venta en el momento álgido del escándalo. La notoriedad del caso Casa da Morta Viva atrajo a compradores morbosos e inversores excéntricos. Lo que Arthur predijo que sucedió allí fue una guerra de ofertas. Vendí la propiedad por $5.800.000, un valor récord para el barrio. Le entregué las llaves al nuevo propietario, un magnate de la tecnología, sin mirar atrás. Dejé los muebles, dejé las cortinas, dejé los fantasmas. Salí de allí solo con mis joyas, mi ropa y mi dignidad restaurada. Ahora mi saldo bancario supera los $10 millones. 10 millones. Es un número que aporta una tranquilidad que roza el nirvana. Pero el dinero no es lo más importante. Lo importante es lo que representa ahora. Antes acumulaba para dejar un legado. Ahorré dinero pensando en el futuro de Lucas. Me privé de lujos para asegurarme de que él estuviera a salvo. ¡Qué error tan colosal! ¡Qué desperdicio de vida! Necesitaba morir burocráticamente para entender que el único legado que importa es la vida que vivimos mientras la sangre corre caliente por nuestras venas. Arthur está sentado en el otro sillón, leyendo un periódico impreso y fumando uno de sus cigarros cubanos prohibidos. Se convirtió en mi compañero de viaje, mi confidente y mi mejor amigo. No hay romance entre nosotros, solo el respeto mutuo de dos supervivientes que miraron al abismo y se rieron. Rechazó los honorarios legales, diciendo que la diversión de destruir a Lucas y Camila valía más que cualquier cheque, pero insistí en donar $500.000 a una fundación que ayuda a personas mayores víctimas de fraude financiero en su nombre. Eleanor, dijo Arthur, doblando el periódico y mirando al mar. Sabes que hoy es día de visita en la penitenciaría estatal, ¿no? Lo sé, respondí, tomando mi copa de champán y observando las burbujas elevarse en perfectas hebras doradas. ¿Vas a ir?, preguntó con una sonrisa en el costado de su boca, sabiendo la respuesta. Me llevé la copa a los labios y saboreé el complejo sabor tostado del vino de $300 la botella. Arthur, estoy ocupado, dije, señalando el horizonte vacío y el cielo azul. Tengo un masaje programado para las 2 de la tarde. Y luego vamos a cenar a ese restaurante de 3 estrellas Michelin que abrió en el puerto. No tengo tiempo para visitar personas que no existen. Lucas y Camila murieron el día que firmaron ese papel. Soy una viuda sin hijos que disfruta de su jubilación. Arthur dejó escapar una risa estridente y chocó su propio vaso. A la vida, dijo. Respondí a la vida y gastar cada centavo. Bebí el champán, sintiendo el alcohol calentando mi pecho en el lugar donde antes había dolor y angustia. A veces pienso en ellos, por supuesto. Pienso en Lucas, solo en su celda, dándose cuenta de que la herencia por la que mató es que la madre que despreciaba la bebía en vasos de cristal y la gastaba en viajes en primera clase. Espero que duela. Espero que con cada noticia que reciba sobre mi nueva vida, sienta que el peso de su propia estupidez lo aplasta. La mejor venganza no es el odio. La mejor venganza es la felicidad escandalosa e inquebrantable. Miro mis manos. Las mismas manos que construyeron un imperio que estaban esposadas en un hospital que temblaban de frío en un banco del parque. Ahora están adornados con un anillo de diamantes amarillos de 5 quilates que compré ayer simplemente porque me pareció bonito y porque puedo. Ya no soy Eleanor, la guardiana de la propiedad. Soy Eleanor, la emperatriz de mi propio destino. El sistema intentó borrarme, mi familia intentó enterrarme. Pero olvidaron que las semillas también se entierran y cuando reciben la cantidad adecuada de tierra, crecen más fuertes que nunca. Florecí en medio de su basura. Y ahora bajo este sol glorioso, me prometo que nunca más dejaré que nadie defina mi valor o mi valor. Estoy vivo, soy rico y soy libre. Si has llegado hasta aquí conmigo en este juego, a través del dolor,
la traición y la redención absoluta, quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón. Espero que mi historia sirva como advertencia e inspiración. Protege lo que es tuyo. No confíes ciegamente ni siquiera en tu sangre cuando se trata de dinero. Y sobre todo, nunca dejes de vivir el hoy para garantizar el mañana a quienes no te merecen. La vida es un respiro y yo casi pierdo el mío por culpa de un papel. No cometas el mismo error. Vive ahora. Gasta el perfume caro. Abre el vino guardado. Ama a quienes te aman y elimina de tu vida a quienes te usan. Suscríbete al canal para conocer más historias reales y viscerales como esta. Comparte este vídeo con alguien que necesite abrir los ojos sobre la herencia y la familia. Y deja un me gusta si estás de acuerdo en que la justicia se demoró, pero no falló, y que el champán sabe mucho mejor comprado con el dinero que te intentaron robar. Hasta la próxima historia. Manténgase vivo y sea inteligente.